Suscríbete a La Panterita. El 24. El domingo 25 de agosto, desde las 10 de la mañana, Festival Nacional Día del Niño en el espacio IDESA, Avenida Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Y atención, desde las 11 a las 13, juegos gratis para todos en el fabuloso Megapar. Gran desfile, espectacular show, Festival Nacional Día del Niño, siempre con entrada libre. Vayan temprano. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación y que hacen la radio paraguaya de los mundiales. También a nuestros televidentes que nos ven y escuchan en todo el mundo. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, le deseamos una pronta recuperación a nuestro compañero Benicio Martínez, que se agravó un poquito más su estado de salud. Así que lo vamos a tener ausente por unos días. Ya adelanto esto para que la gente entonces después... y estos cambios... Sí, estos cambios de... Va directamente a la garganta. Sí, así que le auguramos a nuestro compañero que tiene un reposo bastante largo para lo que es esta semana. Adrián Alcaraz, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo estás? Luis Enrique te recibe. Buen día. Hola Luis, buen día. Todo bien, todo bien. Bueno, fantástica tu producción ayer en el arranque de la Copa Paraguay con los equipos de primera. Tuviste una noche encendida, marcando goles y nos parece excelente, que siempre lo mejor para un delantero es estar en contacto con la red del arco rival. Sí, la verdad que sí, muy contento. Siempre es importante marcar goles para nosotros los delanteros y más con un póker que no todo jugador hace y no se hace, como se dice, cada tanto. Bueno, Adrián, nuestro deseo es hablar un poco contigo sobre Adrián Alcaraz, sobre tu momento futbolístico, sobre tu nivel, sobre tu característica. Hoy estoy con Jotita Bernabé y con el Tano. Ya habrás escuchado la presentación, el profe está con reposo, pero nosotros queremos hablar de Adrián Alcaraz y su momento futbolístico, porque creo que el momento tuyo y tus condiciones, la característica delantero que sos, amerita que los ojos del cuerpo técnico de la selección se fijen en vos. ¿Cuál es tu presente en un autoanálisis ahora para Adrián Alcaraz en esta tu etapa por Guaraní? Sí, la verdad que estoy pasando un momento muy bueno. Yo confiaba en mi capacidad, lo que podía dar. Solo me faltaba oportunidad, digamos, y ahora estoy teniendo en el Club Guaraní y creo que la estoy aprovechando al máximo. Eso es lo que venía buscando hace tiempo. En Libertad no tuve esa oportunidad, esa confianza, digamos, y acá en Guaraní creo que lo estoy encontrando y la estoy pasando súper bien. Me siento muy confiado y con mucha confianza, y eso es lo más importante para un futbolista. Claro. A mí me gustaría, y después ya estoy con los compañeros que también te van a hacer muchas consultas, porque son un poco nuestro crédito en este presente, porque nosotros creemos que la selección es momento, y si es por momento, lo tuyo es el momento. Te vemos que no tenés problema de perfil, no tenés problema de hasta a veces jugar de extremo sin serlo, tal vez, de jugar de media punta, de punta, vas bien por arriba, por abajo, sos un jugador molestoso, completito para el puesto. ¿Vos cómo te definís en ese sentido con los movimientos y las ubicaciones que tenés? Porque no siempre jugás en la misma posición. Sí, lo de la selección sería un sueño. La verdad que en este momento estoy esperando esa llamada, digamos. Creo que ya me siento muy preparado para estar ahí, para tener una oportunidad, y la verdad que me encantaría, a quien no, ¿verdad?, representar
a tu país en la albirroja, en la selección mayor, y nada, sería un sueño. Y la verdad que sí me siento muy bien jugando físicamente, luego físicamente, y después estoy preparado mentalmente también. No tengo problema de jugar por fuera, por izquierda, por derecha, ya sea centro delantero, no desconozco nada. Siempre jugué, desde que empecé a jugar ya jugaba de delantero por fuera y centro delantero, y así que no desconozco. Igual por izquierda, por derecha, y como te dije, me acostumbré ya y no tengo ningún problema para jugar por ese puesto. Y la verdad que estoy muy contento por mí mismo. Jotita, Tano. Adrián, te saluda Jotita, ¿cómo estás? La Jotita, todo bien, todo bien. Bien, Adrián, bueno, felicitaciones. Adrián, ¿soñaste también en algún momento con los Juegos Olímpicos, en aquella oportunidad que se abrió un poco el abanico de convocatoria? La verdad que sí, esperé porque venía haciendo buenos partidos, buena campaña, y la verdad que sí esperé, pero lastimosamente no se pudo. Uh-huh. Y en esto me hubiese encantado estar ahí, pero ya pasó ya, y así que hay que esperar otra oportunidad. ¿Cuántos años tenés, Adrián? 24 ya tengo. 24. Ok. Ahora, sé que se abre un nuevo proceso, asumió Alfaro hace poquito nada más. Hay una lista muy extensa, una lista de jugadores, entre comillas, reservados. Y te consulto si de por ahí no te comentaron desde el club si es que figuras en esta lista. Para mí, al menos, del plano local, creo que hoy por rendimiento vos y ahí al ladito Richard Ortiz, y después hay que hurgar mucho. Pero ¿no te comentó nada la gente de Guaraní si estás en esa lista larga, por lo menos? No. La verdad que nadie no me comentó nada todavía. Nadie. Uh-huh. Y en ningún momento ningún integrante de la Asociación Paraguaya de Fútbol se puso en contacto contigo, no ahora, pero qué sé yo, un mes atrás. Nadie te mencionó nada de la selección, que te están siguiendo, absolutamente nada. No, nadie me mencionó nada, absolutamente nada, no. Hasta ahora nada, nadie me mencionó nada. Tu préstamo con Guaraní es hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre. Y después, ¿qué se viene? Tu intención es mantener seguramente regularidad, tener minutos. ¿Tendrías que volver a Libertad? Y sí, esa es la idea, jugar minutos. Y sí, tengo todavía contrato con Libertad, y así que me queda volver ahí y después ver qué pasa. Adrián, te saluda el Tano, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Tano? ¿Cómo va? Bien, excelente, un gusto saludarte, felicitaciones por tu momento. Quiero ser 100% sincero contigo, hice anoche un poquito de zapping, vi un poquito del partido, porque estaba viendo partidos de Copa Libertadores, ¿verdad? Vi un poquito de Trinidense y un poquito de partido de ustedes. Primero me encantó con la seriedad con la cual encararon el partido, y eso me parece que habla muy bien de parte de ustedes. Quiero ir un poco al principio de esta historia, Adrián, porque está muy claro de que la toma de decisión de ir a Guaraní a jugar fue muy, pero muy inteligente. Recordando un poquito cómo se dio eso. ¿Fue un ofrecimiento de Guaraní directamente a vos? ¿Vos hiciste la tratativa con Libertad? ¿O fue Libertad quien te ofreció tener la posibilidad de jugar en Guaraní, Adrián? La verdad que tenía muchas opciones, muchos equipos de acá. Uh-huh. Y yo lo analicé también, y mi representante me comentó que en Guaraní estaban interesados por mí también, y ya que Guaraní es un club grande, sé cómo es, siempre pelea por la Copa y demás cosas, y por eso decidí irme ahí. No dudé luego cuando llegamos a un acuerdo, y yo confiaba, sabía que iba a tener oportunidad ahí, y me decidí por Guaraní, y gracias a Dios acerté, digamos. Sí, totalmente, decisión muy inteligente. Bueno, la selección, Adrián, no queremos meterte presión, ¿verdad? No, pero preguntarle la selección, si justamente eso decía,
Acá los tres que estamos, y Sí. creo que Benicio también, los cuatro pedíamos por él, porque una oportunidad por su momento, Sí. ¿verdad? Por Sí, el sí. momento político de él. Sobre todo por tus características, Adrián, ¿verdad? Yo creo que hoy en día no tenemos en la selección un jugador con tus características, aquel que pica constantemente al vacío, aquel que le marca el pase constantemente a los volantes cuando tenemos posesión del balón. Sos un delantero que se transforma directamente en el primer defensor del rival. O sea, yo creo que podés darnos una gran mano. Por lo que le respondiste a Jotita, si vos estás en esta lista, no te va a sorprender. ¿Vos crees de que este es un buen momento para estar al servicio de la selección? Sí, la verdad que sí. Por lo que vengo haciendo hace varios partidos. Y la verdad que sí, espero no me va a sorprender y me siento muy preparado, como le comenté a tu colega. Creo que ya me siento muy preparado y nada, si es que me llega esa oportunidad la aprovecharía al máximo y sé que me irá bien. Y nada, estoy esperando eso y ojalá que Dios quiera se dé. Ahora, Tano, perdón, Tano, la pregunta que vos coleccionaste con la que dijo Juan Eduardo, él te respondió que él está bien físicamente. Evidentemente que tiene que estar bien físicamente por su característica de cómo juega. Sí. Porque es un delantero, él no es un delantero estático, es un delantero de mucho despliegue. Por eso que vos le dijiste que es claramente el primer defensor en tu equipo. Y con esta entrega, con esta intensidad de juego que él tiene, porque él tiene una intensidad en su juego. Sí, ¿no? Y constante. Y es constante. Entonces, por eso es que nosotros pedimos, porque realmente es algo que no estamos teniendo. No es que los otros no tengan la calidad o la capacidad. Tienen otro tipo de virtud. Y Sí. hoy el momento de Adrián nos da la manera de ver cuáles son sus virtudes. Es decir, tiene un conjunto de cosas que le hace un delantero demasiado interés. Y aparte esto tiene que, cómo nos está respondiendo, con mucha convicción, con mucha seguridad. Es decir, estoy preparado y lo mental es muy importante. Él no está diciendo con soberbia, no, ahora me siento preparado. Hoy estoy ya preparado, como diciendo, hoy ya maduré, hoy me siento sereno. Yo estaba viendo recién uno de los goles de Guaraní, que no marcó él, pero asistió. Quiere decir que tiene visión de juego, tiene claridad mental, como dice el profe Benicio, para hacer algunos acompañamientos. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Y aparte tiene también esa versatilidad, Adrián. Muchas veces en Guaraní, cuando no se estaban dando los resultados y tenían que ir a más, Guaraní ya tenía doble punta en cancha, sí que te tiraba ahí por izquierda con responsabilidad defensiva. Me imagino que vos llegamos, me tengo que bajar ahí para marcar también, ahí para acompañar ese costado izquierdo de la mitad de la cancha. O sea, hasta ese grado de solidaridad también tenés, Adrián. Sí, soy un jugador que recorre mucho la cancha y sí, casi en todos los partidos, en el segundo tiempo, a partir de los 70 para arriba, el profe ya me coloca por fuera y no desconozco, como te dije, ya he jugado en ese puesto y gracias a Dios estoy muy bien físicamente y no siento tanto. Corro hasta los 90 y siempre puedo más y eso es lo importante también para un jugador. No debe ser fácil, Adrián, para un delantero volador que por circunstancia del partido te tengas que alejar del área rival y medio que debe ser, no sé si molestoso, incómodo, cómo llamarlo, pero algo debe tener, ¿verdad? Y sí, eso sí, pero hay que hacer lo que el profe nos pide y nada, hay que ayudar también a veces en las marcas, no siempre atacar. Ahora, ¿vos llegaste a tener una lesión o no? ¿O estoy trascordado? Cuando empecé, cuando subí en primera en Libertad, en la pretemporada era que tuve una lesión, un desgarro, pero y después nunca. Gracias a Dios también por ese lado nunca tuve una lesión mala y como te dije, un desgarro lo que tuve, pero me quitó un mes por ahí, después nunca nada. Te voy a hacer una pregunta cuya información lo tendríamos que manejar nosotros, pero como ahora está tan sensible todo lo de la selección, hay un nuevo proceso, hay un nuevo entrenador,
¿Algún pajarito no te susurró algo al oído? ¿No sabes que hayan preguntado por vos? ¿Alguien te llamó, te dijo algo? No, la verdad que nada, nadie me mencionó nada, pero ahí estuvo al área los compañeros y eso que siempre me dicen que, o sea, ahora me dicen que te tienen que llamar, que te mereces, que te van a llamar y así, pero hasta ahí. No, pero eso vale porque sus compañeros se dan cuenta. Es decir, ¿quién no se puede dar cuenta del momento y del nivel que estás teniendo y de la manera que estás jugando? Tu pase es de Libertad. ¿Vos tenés contrato con Libertad hasta cuándo? Hasta junio de año que viene, si no me equivoco. ¿Hasta cuándo te quedás en Guaraní? Hasta fin de año. Después te vas afuera del país. Y hay que ver. Dios quiera que sí. No me dejes picando la pelota porque yo te voy a meter en el ángulo. Mira que yo no soy mal delantero y goleador. Y Cerrati es más rápido que yo todavía. No, y eso es la idea. Salir a otro país. Ahí hablé con mi representante y me dijo que hay equipos interesados por mí que me están siguiendo, pero hay que ver qué pasa después. También depende de Libertad, que soy todavía jugador de Libertad y también depende de ellos. ¿Y a qué fútbol te gustaría ir, Adrián? ¿Y por qué no en Europa? Me gustaría. Ahora, ya que Ramón Sosa se fue y hay algunos paraguayos también ahí, ¿por qué no yo dentro de poquito también? Sí, hay que apuntar alto. Te ves ahí hablando inglés igual que Ramón Sosa. Sí, hay que estudiar ya eso, hay que preparar. Muy bien. No, y metele, caramba. Su característica da para el fútbol europeo. Y cualquier liga, pues, le puede quedar bien. No, como él mencionó, Europa. Sí, no, y cualquier liga. Queda el gran salto. En Italia, en España. Yo sé que tiene un buen representante, y sé que está trabajando. Y lo que yo le planteé a Adrián no era un acertijo, era una media información que ya recibía. Por eso le pregunté, o vos le preguntaste hasta cuándo se quedaba. Bueno, hasta diciembre. Después ya tiene 6 meses nada más, puede incluso hacer precontrato. Pero a mí me contó un pajarito que ahí creo que le ata el cinto a Dieguito para fuera del país. Sí, lo que sí hay que entender, Adrián, que si por esas cosas la vida no estás ahora en septiembre en la lista, está también el Combo de octubre, así que no hay que decaer. Yo sé que es muy fácil decirlo y probablemente difícil hacerlo, ¿verdad? Pero no hay que bajar la guardia nunca, ¿verdad? Y sí, si no te toca ahora, tienes que prepararte el doble que después seguramente no va a tocar y nada, prepararse siempre. Adrián, un gusto escucharte. Congratulaciones por tus 4 goles, 2 asistencias, una producción alta. Sin entrar a jugar el rival, vos estás haciendo lo tuyo y te repetimos acá para la mesa de Deporte Total, hace rato que venimos mencionando tu nombre para la nómina de la selección. Necesitamos sumar cosas diferentes y vos en este presente estás demostrando que sos un centro delantero, un delantero diferente. Así que a cuidarse, a meterle duro, a trabajar con la misma seriedad, con la misma intensidad, a hacer ese cuidado invisible que es clave hoy en día para hacer la diferencia en este fútbol profesional. Sí, así es. Y muchas gracias a ustedes. Adrián Alcaraz, futbolista de Guaraní, expresando su deseo y un buen momento. Y tiene compromiso con Guaraní hasta fin de año. Otro jugador que le va a dejar buen dinero a Libertad. Sí, este se va a ir por buena suma. Es un muy buen delantero. Muy buen delantero. Lo que pasa es que es un delantero diferente a los demás, Jotita, ¿verdad? Tiene otra cosa. Para mí es muy completo. ¿Cómo desarrollamos eso muy completo? Como lo que dije ayer. Pica el espacio vacío, juega bien de espalda, juega aéreo, patea con las 2 piernas. Rápido, potente. Yo le agregué algo más también. Se nota que tiene visión y no es egoísta. La forma estamos viendo esa asistencia que hizo de cabeza. Sí. Él tenía para jugar si quería. ¿Pero qué hizo? Aseguró al compañero que estaba de frente. Y contra el 2 de mayo, él había asistido a esa primera pelota a Juan Danilo Santa Cruz, ¿recuerdas?
Sí. que terminó fallando rematando por encima del largo. O sea, no tiene ese egoísmo típico de goleador. Se nota que no es luego ese tipo de jugador. Y además, Sobre todo cuando él arranca por derecha y él generalmente no busca tanto con la zurda. Cuando arranca por derecha, busca más la asistencia antes que definir. y lo otro que me gustó como estaba declarando, con mucha seguridad, con mucha seguridad. Bueno, 11:49, Adrián Alcaraz, un delantero a ser tenido en cuenta por Gustavo Alfaro. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolve Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Bueno, está en línea con nosotros Omar Escobar, presidente del Deportivo Santaní. Presidente, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido a Deporte Total. Buen día. Buen día, Luis Enrique. Buen día a los que están contigo ahí en el piso de la 780. Bueno, estoy con Jotita. Trabajando en lo que más nos gusta. Sí, estoy con Jotita Bernabé y con el Tano. Bueno, presidente, se acomodó deportivamente y ¿qué pasó con ese sonado caso, con ese escándalo de dinero y la eventual declaración de persona no grata a uno de los expresidentes de la institución como Rolo Zafuán? ¿Qué es lo que ocurrió y cómo va ese tema? ¿Cómo se va investigando esa situación, presidente? Sí, estamos por buen camino. En primer lugar, creo que, sostengo que Rolo Zafuán no fue declarado persona no grata. Eso fue contra el técnico anterior que teníamos, el señor César Castro. Sí, estamos con inconvenientes, ¿verdad?, en la parte institucional, pero estamos solucionando de manera paulatina, lenta, pero creo que estamos por buen camino. El lunes estuvimos conversando con el presidente de la APF, el señor Robert Harrison, y creo que está muy bien encaminado. Queremos solucionar y creo que la apertura que muestra con el Deportivo Santaní, la APF, va a darnos esa posibilidad. Y en cuanto a la parte deportiva, estamos, creo que, saliendo a flote, digamos. Ahora, después del triunfo ante Resistencia, nos está poniendo en una situación bastante cómoda. Tenemos un partido importante ante Resistencia y por primera vez también en mucho tiempo, después de muchos inconvenientes que tuvimos como institución, hoy en día estamos con el 100% del plantel de jugadores al día, incluso con premios, ¿verdad? Ante Resistencia, pues tuvimos un monto para nosotros importante como institución, y ayer se cumplió con todos, y hoy también con la parte de cuerpo técnico y otra gente, ¿verdad? Después de mucho tiempo tuvimos muchos inconvenientes, pero estamos saliendo con la ayuda de nuestra comisión directiva y de algunos amigos que están aportando y apostando a esta nueva comisión directiva que estoy encabezando desde hace un mes aproximadamente.
Luis Enrique. Exacto, presidente, exacto. Bueno, me parece una muy buena gestión. El hablar con el presidente de la APF ya es un paso fundamental porque es la persona clave, es la máxima autoridad dentro de la estructura del fútbol de nuestro país. Y si él abrió el camino para solucionar esto, yo creo que habrá un final correcto a la situación, ¿verdad? Pues se está hablando de mucho dinero que evidentemente podía haber causado o puede causar un perjuicio muy grande a esta nueva administración del club o a la institución misma. Sí, así mismo, Luis Enrique, creo que estamos por buen camino. Aprovecho este espacio también para agradecer al presidente de la APF, al señor Robert Harrison, por esa apertura que mostró hacia con el Deportivo de Santa Anía. Es más, del primer día que él volvió de Francia después de la Olimpiada, él mismo también nos mandó a llamar y estamos por buen camino. Creo que los problemas están para ser solucionados y en tanto en cuanto nosotros también podamos organizarnos mejor como institución, creo que también vamos a avanzar en ese mejor relacionamiento con la APF, ¿verdad? Que probablemente por alguna desinteligencia que hubieron en el pasado no pudimos limar muchas, digamos, asperezas, si es el término correcto, pero creo que ahora hay una línea directa y estamos por buen camino, por sobre todo que es lo que más nos importa y sostenernos en una edición intermedia que es el desafío que tenemos ahora como institución, Luis Enrique. Exacto, entonces lo de declarar persona no grata, que en principio incluso estaba, creo que no sé si a nivel de la Junta Municipal o de la ciudad o de la institución, no corre por el ex presidente. Era solo lo del ex técnico Castro y lo otro ya no corre, Omar. No corre. Yo soy presidente de la Junta Municipal también y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de mis colegas. En ningún momento eso aconteció hacia el señor Rolando Zafán, ¿verdad? Sí había, y hasta ahora existe mucha presión de la ciudadanía hacia nosotros por otros temas, pero creemos, y yo particularmente quiero separar un poco, tenemos 2 meses todavía de campaña y lo único que de manera personal voy a hacer aquí hasta el 15 de octubre o cuando finalice, ¿verdad? El torneo de la intermedia va a ser enfocarme en la parte deportiva netamente. Seguramente otros miembros de la comisión se van a encargar de ese tema, pero yo ahora estoy enfocado, enchufado y muy involucrado en la parte deportiva. Queremos que nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores estén bien y de hecho creo que si no hemos mejorado un 100%, por lo menos por ahí cerca estamos, en muchos sentidos, ¿verdad? Y hemos iniciado también un corte administrativo, hemos contratado consultores, auditores para tomar ya de una manera formal, ¿verdad? Formalizar el club y creo que en poco tiempo vamos a llegar a eso. Hicimos también un mea culpa por algunos manejos, ¿verdad? Que pudimos haber tenido. Somos seres humanos y muchas veces en el interior, incluso acá mismo en la capital, se dan que los clubes muchas veces, como se dice así nomás, nos manejamos, pero creo que ya debemos dar el siguiente paso hacia la formalización plena y total, ¿verdad?, de nuestra institución, y en eso estamos abocados hoy en día, ¿cierto? Tenemos muchos inconvenientes y recibiendo prácticamente un casi 50% menos del aporte de la APF. Igual estamos al día con todo nuestro plantel, estamos al día con todos y creo que ese es el camino, ¿verdad? Primero cuidar nuestro plantel, al menos en estos 2 meses que sobran de torneo y después enfocarnos a otros aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida institucional como club, Luis Enrique. Perfecto, presidente. Esperemos que se aclare totalmente y reitero, si está de por medio la máxima autoridad, yo creo que se va a encaminar y va a tener un final feliz para la institución, porque realmente no es justo que clubes sacrificados del interior que merecen todo el respaldo y que reciben el respaldo después no tengan una buena administración de lo que recibe de la APF o de la misma Conmebol. En este caso entiendo que es directamente APF. Así que, bueno, presidente, gracias por el tiempo. Si queda algo ahí en el tintero que no le hayamos preguntado, con gusto, Omar. Y agradecerle a usted,
la 780, ¿verdad? Por este espacio y a la orden siempre. El domingo tenemos un partido trascendental y lo único que estamos haciendo y lo único que nos vamos a hacer, como suele decirse, es lo que Dios no nos permita. Vamos a hacer todo por permanecer, que hoy día es nuestro desafío. En tiempos pasados llegamos incluso a disputar torneos internacionales. Hoy en día no estamos pasando por nuestro mejor momento en lo futbolístico, en lo deportivo, pero creo que todo se vuelve menos de la muerte y creo que esta vez vamos a enfocarnos única y exclusivamente en permanecer y estamos muy comprometidos, como el atrevimiento de hablar en nombre de los jugadores, del cuerpo técnico, de la comisión directiva y por sobre todo de la ciudadanía santaniana y santerana en general que sigue el Deportivo de Santaní. Vamos a pelear hasta el último minuto del último partido y vamos a defender con todos los colores del Deportivo Santaní y ojalá que la suerte también nos acompañe porque la otra parte nosotros estamos poniéndole mucha garra, mucho trabajo por sobre todo y nuestro gran desafío ahora es permanecer y seguramente si eso sucede el año que viene ya encarar de otra manera y ya hablar seguramente de otro desafío que vamos a tener. Muy agradecido por darme este espacio, Luis Enrique, y por repetirte, a las órdenes siempre estamos para comunicarle a la gran afición deportiva paraguaya en general y en particular a nosotros, el Deportivo Santaní, en particular, que siempre nos sigue, nos acompaña y está pendiente siempre de los resultados, que es en el fútbol lo que siempre es importante. A las órdenes siempre, Luis Enrique. Gracias, presidente. Omar Escobar, presidente Deportivo Santaní. Puso prácticamente paño frío. Con la intervención del presidente se buscará encaminar la situación. Y esperemos que se aclare el tema, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y veremos cómo termina la situación. 12:01. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Bueno, 12:03. Mañana la revancha, Jotita Tano, de la definición del equipo paraguayo que irá a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Libertad, que tiene un nuevo entrenador. No sé si... técnicamente nuevo entrenador, porque técnicamente es nuevo entrenador, porque está reemplazando a otro, pero vuelve un conocedor de la casa. Tiene 4 títulos ahí, Garnero, ¿verdad? ¿O más? 4 títulos tiene. 3 títulos tiene Libertad. 3 con Libertad tiene Garnero.
Entonces, vuelve Garnero. Un viejo conocido. Viejo conocido. Y se va a enfrentar con Aldo, que había debutado enfrentando a Libertad con Ariel Galeano en el partido de ida de este octavo de final de la Copa Sudamericana. Ayer fue presentado, ya en un ratito nos va a ampliar un poquito más Roberto de lo último, a ver qué dijo, cuál fue un poco el reentré, o cómo fue. 3 entrenadores va a tener esta eliminatoria. Yo creo una situación inédita, porque Bobadilla justamente había debutado en el partido de Copa. En la ida. Es correcto. 4 entrenadores. ¿Por qué 4? Y porque Aldo le reemplaza a Sarabia. No, pero yo hablo de la eliminatoria. Aldo dirigió el primer partido. Sí, no, pero y en la eliminatoria tuvo Pedro Sarabia. No. Pero Pedro Sarabia le clasificó a octavos de final. Ah, eso sí. Entonces, por eso te digo... Claro, el torneo en sí, en total. Sí, claro, sí. 4 entrenadores. Claro. Para los protagonistas. El Libertad que arrancó con Ariel, ahora Garnero. Sí. Y Ameliano que había empezado con Sarabia. En Ameliano también se había dado esta situación, porque cuando salió Humberto, vino Pumpido, y cuando salió Pumpido había vuelto Humberto García. Especial de Ameliano. Doctor Rubén Di Torres, presidente, ¿cómo le va? Hola Luis Enrique, ¿cómo andamos? Un saludo a vos y a tus compañeros. Bueno, perfecto, presidente. ¿Y este retorno no tiene nuevo técnico Libertad o tiene nuevo técnico Libertad? No, te diría que nuevo no. Técnicamente sí, ¿verdad? Conocido, que conoce el club mejor que nosotros. No, yo te decía, técnicamente sí, Rubén. Sí, técnicamente sí. Vamos a ver, ya lo presentamos y ya estuvo trabajando. Hoy, que no hubo tiempo, ¿verdad? Hoy ya hay de vuelta, hay que hacer la lista de los que van a quedar concentrados esta tarde y bueno, mañana ya tenemos otra vez partido. Así hay una seguidilla de encuentros que nos permiten relajarnos mucho. O sea, hay que seguir y vamos con eso. Exacto. Ahora, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo encontró? Evidentemente está un poquito golpeado, una cuestión obvia del dolor familiar de Garnero, pero ¿cómo lo sintió a Dani en su retorno a Libertad? Bien. Siempre estuvimos en contacto, ¿verdad? Mientras estuvo en la selección, yo estaba también ahí en la ATF, de manera que nunca perdimos ese contacto fluido que tenemos normalmente. Claro que la situación familiar sí le afecta como a cualquier ser humano, ¿verdad? Pero desde el punto de vista deportivo está intacto, está trabajando con muchas ganas, muy contento de volver al club porque es un lugar, como él me dice, es como si fuese mi casa, conozco todo, le conozco a todos los funcionarios, sé toda la mecánica del club y bueno, y eso ayuda mucho. Ahora, ¿a qué cree usted se debió este bajón tan pronunciado que tuvo Libertad en su rendimiento, presidente? Y no sé, la verdad que muchos nos preguntamos, ¿verdad? Tratamos de dilucidar ese tema, pero nunca pudimos encontrar por lo menos nosotros nunca pudimos encontrar la respuesta hasta la cómvera. Sabemos que es normal de que pueda ocurrir, ¿verdad? Porque después no se puede ganar todos los partidos y bueno, y hacer como lo quiere la hinchada, ¿verdad? Que ganemos todos los partidos, pero no es así. Sabemos que es un grupo humano que tiene también sus cuestiones, pero sí ya era preocupante, todavía que hacer algo para tratar de cambiar de esquema, ¿verdad? Porque evidentemente esto ya no nos gustaba. Exacto. Ayer hablamos nosotros con Ariel y él decía, bueno, que él decidió salir también, es decir, no continuar como empleado del club. ¿Ustedes llegaron a ofrecerle algún puesto de nuevo a Ariel o no, presidente? Claro, en el contrato estaba estipulado esto, que al terminar su contrato con Primera, por algún motivo que fuese, él volvía a sus funciones anteriores, ¿verdad? Si quería. Nosotros entendemos, es entendible, ¿verdad? Él entró a dirigir la Primera con un currículum y ahora tiene otro totalmente distinto.
y estoy seguro que va a haber varios equipos que se van a fijar en su calidad humana, en primer lugar, porque es una gran persona, y también como técnico, porque al final de cuentas hizo las cosas bastante bien. Si uno toma en cuenta los resultados que obtuvo, ¿verdad? Pero como bien sabemos, esto de fútbol y somos hijos de los resultados, él sabe perfectamente bien eso, lo hemos conversado, yo mismo conversé con él, le expliqué todos los motivos y entendió perfectamente bien y hemos quedado con una relación muy amistosa, como debe ser, ¿verdad? Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Bien, Jotita, ¿cómo te va? Bien, presidente. ¿Se llegó rápido a un acuerdo con Garnero? ¿Cuándo iniciaron contactos con él? ¿Después, al día siguiente de ese empate ante Ameliano? Sí, llegamos a conversar rápido y pudimos finiquitar todos los detalles. Como te digo, facilitó mucho el hecho de que él esté libre en primer lugar, y en segundo lugar el hecho de que él conoce todo lo que es el club, o sea que sabe lo que le podemos ofrecer y que no. Claro. Presidente, ¿cree que más o menos le quedó distante ya la lucha por el título en esta clausura a Libertad? No, si bien es cierto, hemos perdido una cantidad de puntos importantes, yo creo que no. Yo creo que encauzando el equipo, porque hay material humano suficiente, yo creo que corrigiendo algunas cosas y quizás trabajando más en la parte anímica, esto puede levantar, y nosotros acá encajamos 2, 3 triunfos de seguido y nos prendemos de vuelta en el campeonato, estoy seguro. Claro. ¿El vínculo de Garnero hasta cuándo, presidente? Ni lo hablamos todavía. Ah, mira. Ahora vamos a conversar al respecto. Prácticamente no hubo tiempo. No hubo tiempo porque se fueron sucediendo las cosas muy rápidamente en un lapso de tiempo que no teníamos mucho tiempo por los compromisos que había. Entonces había que tomar decisiones así rápido. Y cosas que uno puede hacerlo cuando hay una amistad de por medio, cuando hay una mutua confianza de por medio, como tenemos nosotros con el equipo de Dani. Y bueno, son productos de años que trabajamos juntos. Este jueves se viene el final de la trilogía, de esta trilogía que tienen con Ameliano de jugar 3 partidos en una semana. ¿Sería un fracaso, presidente, quedar fuera de la Sudamericana? ¿O apuntan mucho más al campeonato ustedes? No, queríamos continuar también en la Sudamericana, ¿verdad? No sé si no sé si se puede hablar de fracaso, pero sí, no eran lo que habíamos planeado al comienzo, ¿verdad? Queríamos llegar más, y bueno, queremos llegar hasta donde se pueda, ¿verdad? Yo creo que hay material y hay condiciones de poder llegar más adelante. ¿Por qué se hizo la presentación? O sea, se hizo el entrenamiento directo en la caballería y sin presentación, presidente. Es que no había tiempo, había que entrenar ayer, recuperar, hacer fisioterapia con los jugadores que habían jugado de titular con Ameliano. Hicimos un acondicionamiento físico corto, después hicimos un reducido nada más, y eso fue todo lo que se hizo. Ahí un ratito antes le presentamos de vuelta y bueno, le vamos a presentar si ya le conocen perfectamente bien ellos al técnico y el técnico a los jugadores, o sea que no había ni mucho problema. Sí, podía haber sido un auto protocolar nada más. Tiene razón, presidente. Una última. La vuelta claro. de los Ríos. Sí, Jorgito está trabajando con nosotros, un jugador más que entra a la cancha, y es importante porque es el que está más en contacto con el plantel en el día a día. Entonces también me alivia mucho el trabajo que tuve que hacer el semestre pasado y que realmente fue complicado. Lo del Adrián Alcaraz, extraordinario momento, demostrando ser un delantero con muchos atributos, no solamente capacidad de gol. Es un jugador que sinceramente la está rompiendo y que pertenece a los registros de Libertad. Él le tiene contrato, está a préstamo hasta fin de año en Guaraní. Su campaña da incluso otra vez para que mire un mercado del exterior. ¿Cómo lo ve usted? Sí, así mismo.
tal cual lo está diciendo. Veremos ahora la apertura del libro de pase que va a haber a fin de año, ahí veremos tenemos 3 o 4 jugadores que están siendo vistos por de afuera y seguramente se irán. Presidente, un abrazo, gracias por el tiempo. No, cuando gusten. 12:14, ya venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, ¿qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 180 Radio 1 de marzo, de los amigos de Mega TV. Tu razón primera es la selección. Perfecto. Después Olimpia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Luis Enrique? Estando Gustavito, Jotita, para hablar un poco de Libertad ya. No, un poquito más, pues ya hablamos con Sí. el presidente de Libertad, pero yo sé que vos estás muy bien informado. Él no nos respondió con precisión el tema del contrato. Habló de que todavía, que fue todo muy rápido, pero creo que ahora vos manejás una información fresquita. Sí, el contrato de Daniel Garnero y su cuerpo técnico es hasta fin de año, pero con una opción de extenderlo por 2 años más. Hay que ver eso, a lo mejor se puede tener por 1 o 2 años más, pero recién a fin de año se va a hablar de esto. O sea, ahora a prima fase es hasta fin de año. Final de año, final de temporada del campeonato. Así mismo. De ahí se habla si es 1 o 2 años. Así mismo. Ujú. Eso es todo en Libertad, que ayer empezó ya su práctica aproximadamente a las 16:40 con la presencia del presidente honorario, de Los Ríos y otros dirigentes. ¿Estuvo Horacio Cartes? Sí, estuvo un ratito, más o menos 10 a 15 minutos, pasó a saludar al plantel, al cuerpo técnico, que ya lo conoce evidentemente bien. Y hablaron un poco, no mucho, porque había otras actividades por hacer. El director técnico quería ya empezar a trabajar y entonces ya aproximadamente 16:45 ya se empezó a trabajar. O sea que hoy preguntarte sobre el equipo para mañana en este momento es un despropósito. No, es muy complicado porque muy ayer, claro, nuevo entrenador. ayer empezó y hay muchos lesionados. Ayer estuve realizando trabajo de fisioterapia a unos cuantos jugadores, entonces hay que ver si llegan para el jueves. ¿Quiénes para vos están ya descartados para el partido mañana ante Ameliano? Para mí mañana Roque Santa Cruz, por ejemplo, no llega. ¿O llega Roque? Y hay que ver el caso de otros jugadores. Marcelo Fernández está como para jugar, pero no sé si de titular. Está para jugar unos cuantos minutos. Lucas Sanabria está bien. El caso de William Mendieta va a volver a ser considerado a lo mejor por en la lista de concentrados. Él había tenido una lesión hace aproximadamente 3 semanas. Y hay que ver también si es que integra la lista de concentrados y el resto... ¿Y atrás? Y atrás Néstor Jiménez, otro que no va a estar. Pero en su lesión no fue tan grave como se creyó. A lo mejor ya para el partido del fin de semana pueda estar disponible. Y a lo mejor con la avenida Garnero se motiva más todavía Jiménez y se cura más pronto. Y es un jugador del gusto de Garnero. Él fue el que lo posicionó ahí en esa posición de central. Es jugador del gusto de Garnero. O a lo mejor lo pone así. No, Jotita. No sea dura ahí, Jotita. Sí, él fue el que lo posicionó. Hay que recordar que cuando Barbosa no estuvo disponible, el que lo puso ahí fue Garnero, teniendo otras opciones como Luis Cardoso en ese momento. Y lo puso también en la selección. Sí. Y el país entero se volcó en contra de Garnero. Así. Y el que no va a jugar ahí de central ya probablemente será Campuzano, ¿verdad? Porque Campuzano jugó de volante. Campuzano Jugó el de lunes. central. Jugó De jugar de central. Sí. Claro. El juego central el lunes. Tenés razón.
Y ahí seguramente Cardoso, no sé si, bueno, tampoco con Garnero, ya que tampoco. Pero tuvo Yaquel mucho. llegó o sea, Yaquel llegó estando Garnero. Sí. No, ya que Claro. llegó a fin de año. Cuando ya no estaba Galeano. Garnero. Sin Garnero llegó. Sí, con Galeano. Llegó Él Galeano. llegó libre. La política de libertad, traer solamente jugadores libres. Habían llegado Jaquet y Ale Silva. Y más algunos jugadores que vinieron de préstamo, como Gustavo Aguilar. Que no lo conoce tanto Garnero, lo tuvo, pero no lo hizo jugar en el momento que lo tuvo. Ale Silva tuvo problemas con el que se fue. Y la información que yo tengo es que hubo un pequeño problemita después del cambio la otra vez. No le gustó del todo porque lo quemó, básicamente. ¿Y qué hizo Ale Silva? No, y le recriminó un poco al técnico nomás. Que lo haya puesto en una posición en la que no es la suya y le haya sacado otra vez. Porque él está bien. Físicamente está, por así decir, en su mejor momento desde que está en libertad. Entiendo. ¿Qué más del Guma? Y ahí también voy a destacar un poco de las obras, de lo que es la huerta. Ya está empezando lo que es la parte de los palcos. ¿No que- utilizaste tu don? Ah, no, ahora es otra cosa. No, esto sí, Roberto. Mamá quería, ¿cómo está avanzada? Sí. Tiene razón ese oyente nuestro que nos dijo que la vez pasada, estoy pasando acá por Artigas y... Sí, en la parte de los palcos ya están ahora iniciando también, que era lo que la semana pasada no habían todavía Y iniciado. estas torres que estamos mostrando para la gente de que está escuchando radio también son torres así, es para lumínica, ¿eh? Sí, son para las luces LED. Se quitaron todas las torres anteriores y se van a usar esas torres más finitas para las luces LED. Así como tiene cerro, esas cortitas Sí, así. así mismo. Ah, mira vos. El mismo estilo. Podemos poner, director, de nuevo la parte, esa parte de los, ¿cómo es? De la tribuna, Sí, esa de la es bandeja, de la bandeja. La tribuna sur, es Claro. la que está más avanzada. Ca- Es la parte de la cada tribuna sur. sector de los arcos tendrá bandeja. Sí, tendrá una bandeja, la galería sur y la galería norte. Qué lindo, che. Qué lindo, che. Mano. Hay otra toma, director. Esta es la de sur, no, miento. Sí, esta es la sur, esa es la del norte. Esta es la del norte, la que da hacia General Santos, hacia donde estaba antes la huerta. Así bien. Detrás de ese arco estaba la huerta, así tan literalmente como te estoy diciendo, Roberto. Vos no habías nacido seguramente todavía. Yo era un pibe también, pero ya estaba en la huerta ahí. Ahí estaban las huertas, pero de verdad. Repollo se plantaba ahí, ¿no? Sí, y nadie había nacido acá. Ah, la En ese gracia. momento. Bueno, ya está. Son todos de 20 añeros. Sí, sí. Perfecto, está. Estamos hablando de 30 años atrás nomás. No sé. Bueno, ¿y vos qué sabés? Vos que sabés tanto de libertad. Porque, ¿qué sabes tanto de libertad? De Tuyucuao, ¿sabés vos? ¿Sabés conocer la historia? Porque es de Tuyucuao, Sí, ¿verdad? conozco más o menos. No del todo porque ya no soy tan contemporáneo. Cortito. Lo de la huerta, conozco, por la plantación que estaba en la zona y quedó nada más con el nombre de por la huerta de repollo que había. Sí. Y lo- ahora se llama La Huerta, porque antes tenía el nombre de un expresidente. No, y Alfredo Stroner. Y también tuvo el de Leos. Y el doctor Nicolás Leos después. Sí, y ahora quedamos como La Huerta. Y que es el Gorostiaga mejor también. homenaje. Llegó a llamarse Gorostiaga también. No sé cuántos nombres tuvo este estadio. Sí, ese ya fue un breve tiempo antes de Leos. Montalbetti no era. Montalbetti es el polideportivo de polideportivo básquetbol. donde se juega básquetbol. Sí. Bueno. ¿Y qué más de libertad? No, te quería hablar un poco de la parte de los palcos. Porque a mí me habían dicho que esos palcos que se ven ahí en imágenes van a ser palcos grandes, no van a ser palcos a la venta, chiquitos como hay en otros clubes. Va a ser un palco como el que ya hay en Libertad, pero sería tipo una continuación de ese palco. ¿Y esos palcos se pueden adquirir o no? No van a ser para la venta. Son palcos oficiales. Son palcos oficiales para autoridades serían. Nada para los hinchas. Esa es la información que a mí me tiraron ayer. ¿Y eso Al dónde preguntar. se van a colocar? Al lado del otro palco donde ya Sí, donde está. está van a ir Horacio Cartes, hacia sur. La Sí, que hacia utiliza la parte Horacio sur. Cartes. La que utiliza Horacio La que Cartes. utiliza Horacio Cartes. Ahí hacia la parte El presidente sur. honorario. Hacia la parte de sur es donde están ahora construyendo ya el otro palco. ¿Y ese tema de dinero, que falta de dinero que se está publicando en otro medio? No, la información que yo tengo es que no hay falta de dinero. Nada más había algunos asuntos que se están arreglando ahora con Jorge de los Ríos que volvió. Por eso se volvió también él, porque había unos temas que estaban un poco complicados dentro del club y volvió él y se está tratando de ordenar ya esto rápidamente. ¿Y vos te acordás todavía
del tren que pasaba por la vía y que tocaba el silbato y el... Eso ya no soy contemporáneo de ese momento. Bueno, no averiguaste, vos que sabes todo, tenés que saber todo de Libertad. Sí, sé, pero esa parte ya... No, te estoy planteando porque se nota que te felicito, estás muy bien informado. Y este material que trajiste necesitábamos mostrarlo a los televidentes, a los que nos ven, y le comentamos a los que nos escuchan, la obra de Libertad está hermosa, está maravillosa, está avanzando, le va a cambiar la cara a este coqueto escenario, que tiene una grama estupenda. La grama no se toca, se protege, se cuida. Sí, se cuida esa No, manera. la grama de Libertad está de 10, 12 puntos luego, está más o menos. Sí, porque hace poco nomás se cambió todo el pasto. Cambió todo, no. Pero qué rápido están haciendo, Y este sistema de estructura que estamos mostrando en televisión, para la gente que está escuchando la 780, es el mismo estilo de estructura que tiene en el refuerzo que puso con su iluminación LED la cancha de Cerro Porteño. Sí. ¿Vos conocés la de Cerro Tano? La nueva. Sí. Viste que tiene son prácticamente 2 pantallas, ¿verdad, Juan Eduardo? Las nuevas en Cerro. Así son las columnas que está la de Cerro. No esta toma. Podemos volver a la estructura Es que ya son las recomendaciones FIFA ya para ir proyectando a futuro. Libertad. Ahí está de lejos, porque esas columnitas que están así. Porque así tiene el Cerro Porteño y después la une para la estética. Le ponen otra vez una... Porque son solamente casi 2 faros en cada columna. Sí, son pequeñas torres. Pequeñas torres, ¿verdad? Y así es lo que estoy viendo, creo, va a ser la de Libertad. Y por lo que vemos, esta estructura y son torres más bajas que las que tenía. Sí, la de Libertad era muy alta las torres. Era muy alta, la torre era muy alta. Libertad ¿verdad? era en tira. Sí, era en tira. Y esta va a ser más o menos así, pero más baja, Tano. No, estas van a ser independientes. Independientes. Sí. Bueno. Ayer estuvieron los fiscalizadores de Conmebol ya mirando la obra. Sí. Dieron el visto bueno ya con todo lo que se está haciendo. El tema del vestuario es lo que ahora más están viendo, porque se está también ampliando una partecita de los vestuarios para que puedan ser acordes. Acá me pregunta un televidente, dice, siempre me dicen que no hay baños en gradería, que solamente hay disal. Sí, y justamente esa es una de las condiciones que está poniendo Conmebol de los baños. En el sector de platea y las 2 graderías no hay baños en condiciones, y esa es obviamente una de las condiciones que más le costó a Libertad para habilitar su estadio para torneos internacionales. Y va a ingresar los buses también, ese es otro detalle. A ver. Ya va a ingresar prácticamente los buses. Habitualmente hacen un recorrido los jugadores y pasan por debajo prácticamente la afición que está en zona de gradería. He observado. Ahora tengo entendido que el proyecto, porque esto fue verificado por la Conmebol, la recomendación es que el bus ingrese al predio de Libertad y se está ampliando esos ingresos. Libertad es serio candidato a ser... Sede la final de la Copa Sudamericana. La final hoy en día le va a competir a Cerro Porteño. Ayer perdió uno porque si era Bragantino el que avanzaba en vez de Corinthians, era otro punto más a favor de Libertad. Bueno, acá está colaborando ahora un oyente conductor de Bol que dice, la vez pasada le llevé a un socio de Libertad y me dijo que la cancha tendrá 2 pantallas como el Defensores, 2 pantallas gigantes, 2 LED grandes. Esa información todavía no me llegó por la fase final y no está todavía en este momento aprobado eso. Recién las construcciones se va a ver. Porque el tema de las pantallas LED hay que ver también con las dimensiones que ya son fuera de la cancha. Porque va a ocupar un poco de espacio que ya no es terreno de Libertad. No, pero las pantallas pueden estar detrás de los arcos también. No necesariamente hacia el lado de la vía, del tren, por ejemplo. Digo yo, no sé. Claro que puede estar. ¿Verdad? Sí. Claro, entonces sin problema. De hecho, que en los Defensores hay una pantalla que siempre estuvo detrás del arco. El lado sur, sí. ¿Verdad? Y por el eso, Cerro también. Qué lindo dato dan los oyentes. Ahora me sorprende, no sabía que no había baño en la gradería. No había baño. No, de verdad. Siempre había gente que iba y se quejaba de que solamente había ese tipo de baño. Eso que se alquilan. Viste que cuando hace construcciones, hay eventos de conciertos, ¿verdad? Espectáculos y Son alquilados. Son alquilados. Eso tenía, ¿verdad? Sí, tenía un baño, pero ya no estaba en las condiciones y ya se optó por alquilar los baños portátiles. No, el bañito que tenía, ese bañito de la época de Ñacoqué, más o menos. Ese es un bañito como una casilla del guardia de la policía, del militar, ahí era un bañito. Y por eso que se alquilaron
¿Vos no sabías eso, Tano? No sabía. No, eso no puede habilitar un estadio y no tenía baño. No, pero tenía Tano, solamente que eran alquiladas, o sea, no era estructural, no sé cómo voy a explicar. Y son baños... Son de no plástico tiene. esa casilla, no son los... Pero no tiene, por eso se alquila. Sí, claro. O sea, no tiene. O sea, es algo tan básico. Sí, por eso que alquilaban ese Disal ahí que... No sé si se le dice Disal o Disal es la empresa que suele alquilar. Creo que es la empresa. Sí, pero le hacemos publicidad. Gracias, entonces. Qué espectacular, Roberto, este material que trajiste para mostrar cómo avanza la obra. Este sí tiene pinta que va a llegar. Sí, para finales de octubre ya va a estar listo la información. Lo que pasa es que la estructura que se está haciendo es con cemento... Hormigón prefabricado. Hormigón prefabricado. Sí. Bueno, también hay que decir que el trabajo es menor en comparación a la cancha No, olímpica. el otro es todavía nuevo totalmente. ¿Cómo? Sí. El otro es nuevo. Sí, Estas son 2 bandejas y más los palcos y algunas restauraciones, hacer baño. ¿Y estacionamiento? Y estacionamiento todavía no está en los planes. Por el predio tampoco da mucho. Bueno. Con estas ampliaciones va a quedar chico ya para un estacionamiento. La única chance es liquidar esta canchita que tiene y hacer ahí y acá hay una canchita más en esa parte, en la última toma que se veía. Ahí hay una canchita también. Eso ya se va a liquidar. Manejo de información. Libertad puede hacer un convenio con la gente, con la parte militar. Ahí enfrente. Enfrente hay un predio Muy gigantesco amplio para hacer estacionamiento. No sé si la cantidad necesaria, pero no, pero por va a lo ayudar menos muchísimo para descomprimir, porque las veces que vamos allí en Artigas hay doble estacionamiento. Sí. Y desconozco el nombre real del lugar. Creo que es de municiones, la verdad no recuerdo. Intendencia era antes. Creo Algo enfrente así, mismo de la cancha de Libertad tiene un espacio. ¿Cómo se le llama? Yo tengo entendido que es la intendencia. La intendencia. Bueno, excelente, Roberto. Y también no sé qué tanto se podría hacer porque en ese espacio también está el Indy. Así que ese es un problema también. Sí, no, pero se va a superar eso. Bueno, hasta aquí nomás, Roberto, porque ya me están diciendo, este es loco por el Guma y este es deporte total. Tranquilo nomás. Antes que te vaya, tranquilo. ¿Qué le pasó a Marcelo? Marcelo tuvo una pequeña molestia nomás, pero ya va a estar como para sumar minutos. Es todo por el trajín de todos los partidos que venía jugando nomás. Ok. ¿Por qué sabes tanto de Libertad? Y a uno le gusta en lo que está. Robert, a vos también te gusta la tanda. Del 20 al 24 de agosto, acércate a la feria 0 kilómetros de Comecipar, que cuenta con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11:30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 kilómetros con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos
Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. 12:35, estamos en Deporte Total. Mi querido Librado Ascona, Luis Enrique te saluda, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué hace Libradito Ascona? ¿Estás por ir para Caraí, por Cacupé? ¿Por dónde estás, papá? No, por Capiatá, en Capiatá de mi casa. Por Capiatá. Bueno, aquí estoy con Jotita Bernabé, el Tano Virgili, el profe Benicio está con reposo, pero está Gustavito Gavilán, que le conoce, cubre Olimpia. Sí. ¿Qué? Está en otra faceta, pero... Espera, no vaya a adelantarte, por algo le llamamos. Por algo le llamamos. Sí, pero quiero adelantar nada más y el saludo para Dani. Para Dani Ascona. Dani Ascona, yo también le decía a Dani en los partidos. Sí, Dani. Jugaba muy bien el piquiboli, por eso está donde está en este momento. Sí, yo sé. Dani, contame la verdad pura nomás, Dine Yaputi. Me contaron que la estás rompiendo en la Liga de Caraguatá, si no me equivoco, jugando de centro delantero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, rompiendo, no, me están rompiendo toda patada a mí. Eso es lo que te puedo asegurar. Pero contame, volviste al fútbol, sacaste tu pase de donde estabas, no sé si fue el último River o qué equipo, y ¿en dónde estás jugando realmente? No, te cuento cómo se dio todo eso. Yo ya me había dejado ya del fútbol ya más de 2 años y justamente me había lesionado el hombro, que me impidió seguir jugando profesionalmente. Y de ahí era complicado así de la nada venía a dejarse después de casi 18 años de trayectoria, es un poquito complicado, y unos amigos míos me invitaron a Caraguatá para ir a jugar en la categoría senior, y de ahí se dio para poder nuevamente jugar en la liga de Caraguatá, y entonces así se dio eso. ¿Y cómo es que elegiste la casaca 13? Porque acá que estamos mostrando por televisión, acá, pero impecablemente vestido, uniformado con árbitro, partido de liga es. Sí, partido de liga, porque se suele ir árbitro de APF. Número 13 por lo que estaba usando en River ese número. Y la verdad que se portaron súper bien los dirigentes, el presidente Chito Sáenz, y confiaron en mí, el cuerpo técnico que está compuesto por Mauro Aquino, Ariel Duarte y el capo profesor Figueroa, más conocido como Pochi, que es lo que está manejando súper bien el grupo. Y la verdad que el primer partido de la final ganamos 4-0 y ahora tenemos la revancha en nuestra cancha con nuestra gente el domingo. Pochi, aquí no le entrenó a los Romero. Figueroa, perdón, buen entrenador, buen PF ese. No, uno de los mejores. Sí. Un chico que motivador, espectacular. Qué bien. Saludar a Pochi después de parte nuestra. Realmente conocemos de su trabajo, le conocemos, hemos seguido su trabajo. Ganamos el primer partido de ida por el título 4-0. Azul es tu camiseta si no veo mal acá en la televisión. Sí, así mismo, azul es. La verdad que una experiencia muy linda, ir a jugar en el interior del país, es totalmente diferente.
ahí se siente el cariño de la gente diferente. Entonces, la verdad, muy contento por la oportunidad que me dieron ahí en la Liga Carabotanguí. Bueno, ya me están escribiendo de Estados Unidos, Dani, que va a ver, notable. Hay muchos compatriotas son de esa ciudad. Claro. ¿Verdad? Tenemos muchísimos amigos, entre ellos Juancho Velar, nuestros amigos, todos sus amigos, un montón de gente que está en la capital del mundo. Ellos fueron los pioneros. Sí, los pioneros, y me están escribiendo ahora, están escuchando tu nota, otros están viendo por televisión. De entrada lo te encajan una patada ahí en la mitad de la cancha. Sí. No, lo que pasa es re complicado. Digo, yo prácticamente toda mi carrera en el arco tenía la cancha enfrente, y ahora jugar delantero, que tener que jugar siempre de espalda, es re complicado, y además en el interior te mete patadas. Hay que pedirle consejo a Roque y a Walter González, porque a ver qué me aconsejan. Excelente. Bueno, qué gusto saludarte, tenerte, verte. Está subiendo su rendimiento de nuevo como tu hermano, Alfredo Aguilar, en Luqueño. Ahora, tuviste mucho tiempo y te llevaste muy bien con él, Dani. Sí, con Alfredo, sí. La pasada me escribió, me retó, porque justo ellos estuvieron libre el fin de semana y no le avisé que íbamos a jugar la primera final, y a lo mejor este fin de semana, si se da, va a estar ahí apoyando al equipo. Exacto, Dani. Bueno, que te vaya bien. Realmente, perdón, nos encanta verte en actividad. ¿Qué decís, Gustavito? Preparador de arqueros, Dani, ¿no te invitaron todavía para ser preparador de arqueros en algún equipo, Dani? ¿Con algún cuerpo técnico? Sí, me invitaron ya, pero ahora tengo que seguir la carrera, porque ahora sí o sí te van a exigir el título. Primero quiero terminar, quiero estar en regla y ahí poder trabajar. Pero tengo otro objetivo también, con trabajar con chicos del interior, o con buscar talento para poder trabajar y poder llevar a Independiente del Valle. Ese es un proyecto que tenemos con la gente de Independiente del Valle. Ah, más bien empresarial, sería como un ojeador de Independiente del Valle, Dani. Así mismo, ese es el objetivo. Estamos en contacto y ojalá se pueda dar eso y podamos ver a algunos chicos para poder llevarles en el fútbol ecuatoriano. Exacto, qué bueno, qué bueno. La revancha entonces el domingo ahí en Caraguatá. Sí, así mismo, la revancha es en otra cancha, con nuestra gente. Ojalá se pueda dar ese salto de poder gritar campeón. Hasta ahora llevamos invicto en el campeonato, y se pueda conseguir coronarse invicto en el campeonato. Sportivo Alfonso Loma. Los Yambay son de este club, ¿verdad? Sí, así mismo es. Daniel Ascona, un gusto de haberte escuchado y ver acá tu accionar en el campo de juego en deporte total, y bueno, no me da el tiempo para ir. ¿Hay partido el domingo, Gustavo? Sí, tenemos. Tenemos partido el domingo, si no íbamos a verte ahí. Vamos a enviar un crítico. Ya espectacular, estaremos esperando entonces. Abrazo, Dani. Dale, abrazo, cuando quieras, hacemos la orden. Dale, Daniel Librado Ascona, ex arquero de Olimpia, campeón en el fútbol ecuatoriano. Mira la situación, entramos en un tema con Dani Ascona y la visión que tiene Independiente del Valle. Lo contrata a uno que fue uno de sus ídolos para ojeador. Yo no sé si aquí también no podemos ver la manera de realizar esa forma. Hay aquí eso. En su momento, Carlos Gilán, que traía a todos los jugadores de Misiones, Carlos Gilán fue uno de los pioneros, el jugador, en la mejor época. Si vos te fijas, los jugadores que trajo Carlos Gilán en su época. Sí, pero a nivel... y clubes también. Pero acá tenés Zacarías en Libertad, Roberto Paredes en su momento, y en Cerro fue Gustavo Florentín, scouting, ojeador, el que iba y miraba en el interior. Mario Jara ahora en San Lorenzo. Mario Jara en San Lorenzo de Almagro. Es cuestión de ir proyectando, porque la visión que tiene Independiente del Valle, le salió bien la camada de paraguayos. Entonces confía en el jugador paraguayo. A eso vos te referís, correcto, a los paraguayos. Confía en el jugador paraguayo. Trabaja muy bien Independiente. No es casualidad lo que ha logrado en poco tiempo. Es pionero prácticamente en formativa. Sí, cambió muchísimo. Resurgir del fútbol ecuatoriano. Por eso también las cosas buenas hay que tratar de imitar. No sé si copiarlo entero, pero imitar.
Después de esta linda nota diferente, distinta con Ascona, que ahora es delantero deportivo Alfonso Loma, después de ser arquero internacional y arquero de Olimpia, vamos a la pausa. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automap Saeca. De jugadores de antes, Enrique Ramón Bastos también antes, Eladio Vera, Llevó muchos eran jugadores a pioneros. México. Sí, llevó muchos jugadores a México y Enrique Ramón Bastos vino de Coronel Oviedo, de una Interliga. O sea, hay muchísimos jugadores que ya fueron pioneros más en el papel de empresario. Hoy ya son ojeadores, scouting, tienen todo un nombre ya diferente, distinto. Bueno, Adolfino habitualmente lleva a la Adolfino Argentina. Cañete también, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Está con nosotros Ricardo Núñez, presidente del 12 de junio. Ricardo, ¿cómo te va? Luis Enrique, un gusto saludarte a vos, a los panelistas y a la audiencia. Bueno, cada vez más linda tu cancha, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, Luis Enrique. Requiere mucho cariño y trabajo. Exacto. Ricardo, ustedes empezaron a subir en lo deportivo, a empezar a sumar puntos. ¿Qué pasó con el caso de Mario Jara? ¿Qué explicación nos puedes decir? Bueno, la verdad hubo una pelea, hubieron insultos. Bueno, hablaré por versión de los que estuvieron cerca de los hechos y bueno, y de esa pelea, de esa aparente ese intercambio de golpes. Creo que el que se llevó la peor parte fue el técnico César Castro y ahí está la suspensión de Mario Jara a raíz de ese hecho, de ese acontecimiento, Luis Enrique. Exacto. La suspensión de 6 meses es con prohibición incluso de entrar a la cancha. ¿Él como hincha puede entrar o tampoco puede entrar? No. Actividades relacionadas al fútbol en general se refiere a su profesión, no como hincha. Yo en ningún momento vi especificarse eso, porque creo que no tiene la potestad un tribunal deportivo de resolver algo en ese sentido. No. Debo decir de que me sorprendió la dureza de la sanción. Me parece bastante elevado el tiempo, porque imagínate, son 6 meses sin poder trabajar en la profesión que le da el medio de vida a él. Él admite haberse equivocado, pero también reconoce de que no le dieron el derecho a la réplica y a la defensa. Él no pudo defenderse en el tribunal, entonces él presentó un descargo hoy día solicitando la reducción de la pena y nada, esperando a las resultas de eso. Y nosotros también vamos a ver cómo sigue esto. Si definitivamente Mario Jara no puede dirigir, nosotros tendremos que ver la forma de buscar otro entrenador. Provisionalmente va a estar dirigiendo contra Encarnaciona el ayudante técnico, que es un profesional argentino también. Tiene una vasta trayectoria, que es el ayudante de campo número 1 de Mario, Pablo Larre, tengo entendido, no recuerdo bien el apellido, pero es Pablo. Él va a estar dirigiendo nuevamente, como ya lo hizo frente a Andrés Robero, pero después de este partido vamos a darle un corte definitivo. Si todavía persiste la suspensión,
yo creo que Mario va a entender de que nosotros tenemos un tipo de necesidad de tener un entrenador presente. Conte que a nosotros nos gusta muchísimo cómo dirige Mario, nos gusta cómo se involucra con los jugadores, con el plantel, cómo vive los partidos, porque ese es el estilo que nosotros queremos que tenga el León Chaqueño. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, Jotita, un gusto saludarte a vos. Igualmente, presidente. Ahora, Mario acepta su culpabilidad, incluso por lo que lo escuché a usted, él acepta también la sanción. Lo que va a apelar es la cantidad de tiempo que él no va a poder dirigir. Así mismo. Así mismo. Yo creo que está establecido también de que para agresiones esa es la sanción mínima en cuanto a lo económico. Porque estamos hablando de cerca de 90 millones de guaraníes, Jotita. Sí. Y la cantidad de tiempo son 6 meses. Eso es lo que él va a estar apelando. En realidad la parte económica no va a solicitar ningún tipo de reconsideración, sí en cuanto al tiempo de suspensión. Él acepta, pero también quiere dar su versión de los hechos. Claro, ahora... Quiere dar su versión de los hechos de que no fue tan así. Nadie, Jotita, yo creo que todo el mundo va a entender, la gente del fútbol y en cualquier actividad va a entender de que porque si nomás un ser humano no reacciona. Algo sucedió ahí. Yo creo que él fue provocado desde el principio hasta el final. Es lo que es la versión que él dio. Claro. Entonces yo voy a decidir creerle al que trabaja conmigo. Ahora, presidente, me llama la atención que cuando se presenta el informe, no sé si del árbitro, no sé si del veedor, porque Castro dijo que él no hizo ningún tipo de denuncia, es raro que el tribunal disciplinario no lo haya llamado a declarar a Mario Jara. Estamos hablando de que le imposibilitaron de la defensa. Hago una aclaración, Jotita. El tribunal realmente dirigió su nota a Mario Jara en un correo electrónico del club, pero en un correo electrónico desactualizado. Cada año los clubes estamos obligados a denunciar un domicilio virtual, que son los correos electrónicos. Entonces, ese correo electrónico ya no es el que tiene el 12 de junio. Entonces, él también menciona eso de que él no puede... Obviamente nosotros no le trasladamos a Mario la convocatoria del tribunal porque nosotros no abrimos más ese correo. Así de simple. Y bueno, y Mario apeló, como estabas explicando, ¿el club también lo va a hacer o no, o ya lo hizo, Ricardo? No porque el club no está involucrado directamente. Subsidiariamente sí, pero no de manera directa, Luis Enrique, porque la sanción afecta solamente a la persona, al profesional en este caso. El club solamente ofició de intermediario en cuanto a la comunicación por parte del tribunal. Entonces, el que tiene que apelar es el afectado. Al club sí lo puede afectar en el caso de que nosotros no pongamos las cosas en su lugar, en el sentido de que sigamos haciéndole trabajar a una persona que tiene suspensión para el ejercicio de la profesión. En este caso sí. Por eso nosotros también vamos a tener todos los recaudos para no generar polémica ni conflictos. Bueno, Ricardo, hay un poco agridulce. Le tengo tanto cariño a la institución, a la ciudad. Te conozco de hace, ¿cuántos años más o menos? ¿20? ¿Más de 20? Bastante, sí. Bastante, y son deportistas. Sí, para no hablar tanto de años, Enrique, para no delatar nuestras edades. Digamos que nos conocemos ya bastante tiempo. Y eras mi suplente siempre en el fútbol de salón, eso sí te puedo decir. Así no. Vamos a empezar a hablar de las historias en el rectángulo pequeño, mi hermano, sí, te voy a dar la razón. Luis Enrique era un gran definidor. Yo sé que ahí probablemente no sé si la mesa va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí lo vi jugar y definir. Abrazo, presidente. Abrazo grande. Doctor Prono, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están, señores? Bien, doctorazo, bien, aquí con Jotita Bernabé, con el Tano Virgili, también con Gustavito, estoy con doctor Raúl Prono, presidente del Tribunal Disciplinario de la APF. Un saludo a todos ahí. Gracias, doctor. Este tema de la suspensión de Mario Jara por 6 meses, donde hablan de que él no se pudo defender, ¿nos podría dar una explicación, doctor?
Bueno, en realidad salió una notificación del traslado de todo esto al club 12 de junio, y acá en los registros de para notificar en la APF nos enteramos después 2 o 3 correos electrónicos, y fue a uno en el cual no pudo ver Mario Jara, según afirma él, ¿verdad? Pero de todas maneras, todo el fondo de la cuestión y toda su defensa se va a estudiar en apelación. No va a quedar sin el ejercicio del derecho a la defensa. ¿Y esto cuándo se da, doctor? Bueno, yo tengo entendido, él ya presentó su apelación, se le concedió la apelación, al mismo tiempo de correrse traslado al señor Castro, porque aquí hay 2 implicados en este problema de la agresión, hay 2 implicados, entonces del escrito de apelación de Mario Jara se corrió traslado a Castro y al club, ¿verdad?, de Castro. Les vence el plazo de 3 días para contestar ese traslado ahora, el jueves, mañana, con lo cual el expediente a partir del viernes va a estar en condiciones de merecer una resolución del Tribunal de Apelaciones. Entonces, puede haber una reducción entonces sobre esta sanción primaria. No sé, porque Apelaciones va a tratar este asunto como corresponda, ¿verdad? Yo no sé qué van a decidir. Claro. Lo que el señor Mario Jara pide es reducción y presenta sus argumentos, ¿verdad? Nosotros esos argumentos ya no estudiamos porque es competencia del Tribunal de Apelaciones. Yo creo que así como son los trámites normales de plazos de este tipo de expedientes y apelaciones, esa resolución de Mario Jara la semana que viene podría estar dictada. ¿Hay algún caso de que se trató por reincidencia o eso no apareció en el análisis previo de ustedes? No. Nosotros no hemos aplicado ni atenuantes ni agravantes, ¿verdad? Es un caso de agresión. Tenemos nosotros todo el vídeo del circuito cerrado de ese lugar. O sea que nosotros estamos fallando con todas las pruebas a la vista, no solo por un informe ni por una denuncia. Tenemos incorporado al expediente el vídeo completo de este tema, que es del circuito cerrado de esa cancha, y sobre esa base y los informes de árbitro, delegado y denuncia es que nosotros hemos dictado esta resolución sancionatoria. Se entiende, con vasta prueba se da, es lo que interpreto que me está respondiendo, vasta prueba. Con absoluta prueba de todos estos hechos, ¿verdad? Y esa es la realidad de lo que pasó. Doctor, igual te cuento que en las apelaciones van a estudiar de todas maneras todo el fondo de la defensa que hace Mario Jara, así que al final no va a quedar sin derecho a la defensa. Doctor, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán le saluda. Esto es solamente para dirigir. ¿Él puede ingresar a cualquier escenario deportivo, doctor? Él puede ingresar a cualquier escenario deportivo. Lo que él no puede es ejercer esta función de técnico ni en su club 12 de junio ni en ningún otro mientras dure esta sanción. Doctor Raúl Prono, muy amable. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, señores. Gracias. Gracias. 12:57. A vuelta de pausa, escuchar a Robert después de este caso. Bastante especial. Vamos a hablar de la selección paraguaya de Olimpia Cerro, los grandes del fútbol paraguayo, y del puntero, 2 de mayo. El equipo revelación, el de Felipe Jiménez, el gato. Ya venimos. Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo
Deportivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Tu nuevo hogar está cada día más cerca. Con Bueno Bank, construí tu Xeroga Porá, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital, con tasa de 6,5% y plazo de hasta 30 años. Lo mejor de todos es que pagás recién cuando te mudás. Ingresa a www.xerogapora.gov.py y selecciona la opción Bueno Bank para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Muy bien, octavo de final, partido de vuelta. Mineiro a cuartos de final derrotó un tanto contra cero al equipo de San Lorenzo. Iván Leguizamón con otro paraguayo. Junior Alonso, titular indiscutido en el cuadro de Belo Horizonte. Sí, Leguizamón hizo un buen primer tiempo. Después fue sustituido. Y Alonso hizo un partido correcto. Y con incidente una vez más en las tribunas con la policía brasileña y los hinchas. De costumbre. Con conocidos nuestros. Romaña jugó en San Lorenzo, ingresó en los últimos 5 minutos Bruera en el equipo argentino. El partido se paró algunos minutos porque los policías inteligentes lanzaron bombas. Gases lacrimógenos. Claro. Qué bárbaro. No, la policía brasileña en este sentido las imágenes son muy contundentes, muy, muy fuertes. Bueno, la selección paraguaya, ¿qué se está desarrollando, Gustavo? En este momento ya el cuerpo técnico está trabajando en el Centro de Alto Rendimiento escribano Oscar Harrison. Ya están haciendo los trabajos de campo, están haciendo todo el recorrido necesario para que cuando llegue la fecha exacta esté al máximo nivel. Pido algunos retoques dentro del Centro de Alto Rendimiento, pequeños retoques nada más, pero quedó encantado por lo que me pudieron comentar el profe Gustavo Alfaro con lo que hoy en día es el Centro de Alto Rendimiento escribano Oscar Harrison Nipané. Ya empieza a diagramar lo que va a ser esa lista que va a salir el día viernes. Lista de extranjeros. Y posteriormente le hacía la consulta y averiguaba con relación a cuándo se completaría la lista. Siempre es preferible aguardar que termine la fecha para poder ir convocando, así uno se evita inconvenientes, contratiempos en el sentido de que puede haber lesionado. Hay una fecha de anticipo dentro del campeonato, entonces entre el jueves y viernes de la próxima semana estaría saliendo esa lista definitiva para ir cerrando. Este viernes, lista de extranjeros. Y empiezo con los arqueros. Me pasaron 3. 3 arqueros te pasaron. 3. A ver. Gatito. Sí. Coronel y Aguilar. Gatito, Coronel y Aguilar. Sí. Que están en la lista que podría quedarse ya en esa zona. No sé si... Aguilar está bien, Coronel para mí está bien. Y... Gatito viene de jugar el preolímpico. Tiene una pequeña ventaja en ese sentido. ¿Y sí? Ahora, ¿quién será el titular? Ya es Y lo tiene que decir Gustavo Alfaro. No se recuperó. Ángel González no está siendo titular. ¿Ángel González? Morínigo está diciendo. Sí, perdón, Morínigo. Perdón. Morínigo ya estuvo en el banco. Hay que ver ahora con la vuelta de Garnero si es que aparece Morínigo o no. No creo que lo convoquen. No, sí, ya estuvo en el banco. No creo que lo convoquen a la selección. Ah, a la selección. Y no sé. A mí no me desagrada, para mí está bien esa terna que diste. Son los que están relativamente... El caso de Gatito que viene intercalando. ¿No? ¿Y Morínigo? Es lo que mencionaba Jotita. No, pero lo de Morínigo, él fue el arquero titular en la Copa América. Es otro entrenador y todo lo demás, pero... Claro, de que no juegue es comprensible. Ahora, de que no juegue a que salga la lista es diferente.
Ahí vamos a retroceder de vuelta. Con lo que nos costó encontrar un arquero o sacarlo de la lista. A eso voy. Sí, pues le está recuperando a Gatito. Sí, pues Gatito... Que me va a decir que Morínigo es más que Gatito ahora. Gatito tiene 37 años. 37 ya tiene Gatito. Y algo así tiene Gatito. Gatito Y no juega. Gatito empezó a atajar en los Juegos Olímpicos. Ahora nomás jugó. No, yo Juan Morínigo no puede estar fuera. Jugó recién el fin de semana. Juan Espino jugó un partido. Sí. A él sí le vamos a recuperar con el tiempo. Puede ser para octubre, puede ser para noviembre. No, Juan Espino se va a recuperar. Este combo es muy apretado. Lo que pasa es que es muy apretado y hay jugadores que vienen saliendo de una lesión porque quiera hacer o no, Morínigo está saliendo de una lesión. Sí, está una lesión saliendo. muscular y estuvo mucho tiempo, casi un mes Sin actividad. sin actividad. Aguilar está muy bien. Está rindiendo. Está jugando, me fío Alfredo. Salvo que lo trae Gatito para jugar. Si por ahí él lo vio en los Juegos Olímpicos y le dijo, no, me gusta este arquero, tiene mucha experiencia. Lo trae y si lo trae para jugar, es comprensible. Ahora, traerlo por traerlo nomás. No. Y nuestro técnico le conoce a Coronel también. Lo conoce a Coronel. Claro. Y Centroamérica. Centroamérica, jugó muchos partidos titulares en la eliminatoria. Alfaro lo conoce a Carlos Coronel. Por algo más te dieron esos tres nombres. Sí. Lógicamente puede haber algún que otro reto que sale uno y entra, pero está dentro de la geografía que hoy maneja Gustavo Alfaro, de los arqueros. Vamos a ver quién ataja mañana. ¿Quién atajó el lunes en Libertad? Silva. Vamos a ver quién ataja mañana. Si no juegan, no lo van a convocar. Ni mucho menos habiendo salido recién de una lesión. A Morínigo. Digo. ¿Y después otros nombres que tenés del plano local? Después del plano local, lo de Fernández de Libertad. Fernández de Libertad, había la posibilidad, y no sé cómo esto va a seguir. Por suerte, la buena noticia en Olimpia es con respecto a Ale Franco, que no es de gravedad, pero está con molestia. Está siendo observado, y Richard Ortiz. Y lo de Alcaraz, que están en... Eso es el plano local, después todo de afuera. Local. Y después ya prácticamente todo el plano de afuera. De Cerro no escuchaste a nadie. De Cerro, Robert Piris. Pero es que también está en ese tema. Está saliendo una lesión. Sí, pues ya jugó. Volvió. Ya pero jugó. es el hombre apuntado. Después todo. ¿Y cuándo sale la lista? El viernes, viernes, plano internacional. Lo de afuera. Sí, y entre el jueves y viernes de la próxima semana, el plano local. No olvidamos, Matías Espinosa también está dentro del listado. Lateral izquierdo. Matías Espinosa. Sí. ¿Jiménez? Me dijeron que si bien no está en el plano local, Arzamendia también está dentro de la lista. Sí, pero él está en la lista de reservados ya de afuera. De afuera. Está Arzamendi y Blas Riveros, son los de afuera. Riveros que entró el otro día en Taller en el segundo tiempo. En esa lista grande. Hay que ver si son convocados, porque hay una lista grande que también, ayer hablaban lo de Colo Colo, que hizo un muy buen partido Guillermo Payo también ayer, frente al... ¿Pita cuándo juega? Pita juega hoy o mañana, pero Pita está jugando Copa Sudamericana. Sí, yo sé. Y Pita, no hay forma de... ¿Cómo detenés al tercer jugador, al tercer goleador del Brasileirão? Son pocos y es un lugar donde Paraguay necesita. Ahí va a tener gente nueva. Adrián Alcaraz, Isidro Pita, gente nueva. Necesitas algo diferente, distinto, tiene que hacer Alfaro. ¿Y el lateral derecho? ¿Y a quién le querés llevar, Tano? Y estoy buscando. ¿A alguien te quiere llevar? ¿Del plano local? No puede estar solamente con Velázquez. ¿Del plano local? No importa de dónde sea, tenés que llevar uno más. ¿A quién le va a llevar? Estoy haciendo memoria. Iván Ramírez no. No. No está jugando en Libertad. Estaban en la lista grande. No está en la lista grande Raúl Cáceres. No. Para aclarar nomás. Pita juega el sábado, porque ellos se eliminaron de Copa Sudamericana de local. Pita. Perdió el partido 1-0. Ah, bueno, perfecto. Pero tenían... O terminó empatado y había perdido el partido de ida. No, lo que sí que se eliminó Pita. Pero él juega el 24, sábado cae, contra Palmeiras. Estaban dentro de la lista grande del plano local, estaba Alan Benítez y César Olmedo dentro del plano local. No tenemos. Cuando me decís esos nombres todavía. Olmedo todavía no está, Alan, no sé. Pero
La buena noticia es que comenzó a trabajar, informó el Brighton, Julio César Enciso. ¿Verdad? Sí, Es ya muy está importante. trabajando de manera normal. Hay que recordar que tuvo una pequeña contractura, casi un desgarro. No fue nada porque muchos temieron lo peor en el caso de Julio Enciso. Y así como están las cosas, si seguimos en este ritmo, va a ser la primera vez que lo tengamos. A Enciso, a Ramón Sosa y Miguel Almirón en forma. Siempre faltó uno. Y ojalá. Ojalá. Siempre se prende vela, diría los entrenadores en este Sí. momento. En esta Almirón, situación. por ejemplo, no arrancó la pasada. ¿Y lo de Almirón a River de Buenos Aires? Yo no. Para mí hay mucho humo ahí en ese Humo tema. ahí. Sí, no, Y sí, James Rodríguez, River planteó lo de James Almirón. también. Sí, ya había salido, ¿no? Pero digo nomás, güey, se volvieron a repartir por... Es un Yo eterno por eso sueño no de to- River. Es un ¿sí? Sí, de que estaba en Lanús. Después cuando fue a Estados Unidos también River lo quiso traer nuevamente. Es una situación. Es que hoy en día creo que el hecho de que River le haya traído a Gallardo también, y personalmente, por lo que pudimos leer, Gallardo le está llamando a los jugadores para tratar de convencer un poco, pero no sé si va a ser tan fácil la salida. Porque el equipo americano ya hizo una propuesta por Miguel Almirón, no sé si recuerdan. Ya se cerró el libro de paz. Y en aquel momento, y rechazó, en ese momento rechazó. 10 millones de dólares creo que había. Hizo la propuesta y rechazó. Una laguna mental, Jotita, Gustavo, Tano. Esta vez es la primera vez que van a compartir la mayor Dieguito, Ramoncito Sosa y... ¿Quién es el otro? Julio César. Sí. Siempre faltó uno. Yo le agregué a Miguel Almirón, pero yo tenía que haber dicho... No, Diego Gómez, Enciso y Ramoncito Sosa. Correcto. Yo tenía que haber dicho Diego Gómez. Dije Miguel Almirón. Estamos hablando de la nueva era del albirroja, la nueva etapa, la nueva generación. Estamos hablando de una nueva generación. Pero igual no sé si los otros tres llegaron ya a jugar juntos. Y también por eso. Para mí que siempre faltó. uno que cayó. Y bueno, y esta es la oportunidad para este partido con Un cuarteto Uruguay. en realidad. Podemos armar un cuarteto. Es un cuarteto. Y ojalá que todos lleguen bien. Y ojalá quiere decir que ahora no hay excusa, le vamos a entregar a Gustavo Alfaro por lo menos estos diferentes, estos nuevos, en condiciones. Y está prendiendo vela para que no ocurra nada. Para que no ocurra nada. Y a estos chicos nuevos desde la nueva etapa, nueva generación de la selección, yo le quiero poner a Richard Ortiz ahí acompañando. Si pudiera tener 6, Richard Ortiz me dice producción, no, pero por lo menos uno que tenemos, que es la realidad. No, con 2 sería más que suficiente. ¿Verdad? Sí. Necesitamos para que cómo va a ayudar esa experiencia. Sobre todo porque estos dos partidos son muy bravos. Sí, muy bravos. Muy bravos. Jugado. Tenés que tener jugadores lectura, tenés que tener gente que adentro tenga lectura de partido. Sí, jugadores de élite. Que sepan cuándo jugar corto, largo, que te hablen, que te dirijan. Línea de 5. Que le ayuda al entrenador ahí. Línea de 5. Costa Rica jugó con línea de 5 Sí, contra Brasil. Alfaro te va a poner. Por eso no... Tenemos. No es callo. Y creo que hoy en día, era que llegamos a mencionar, Valbuena, Gómez y Alderete. Alderete. ¿Por qué me miras así, Jotita, cuando digo Gómez? El capitán de la selección. ¿Y los otros dos? Y ahí tenemos que buscar... Ahí los tenés que carrileros. elegir. Arzamendi, Blas Rivero por izquierda. Velázquez por derecha. Y por izquierda No, Arzamendi. Velázquez como carrilero no. Velázquez no es carrilero. No, Una no. cosa, una ¿Y línea a quién le cinco. ponemos ahí? ¿A quién le ponemos? ¿A quién le pones, Jotita? Y Alan es la mejor alternativa a esa figura. No. No, mamá, para el local o que sí decirme, pero contra Uruguay no. ¿Qué? ¿Contra Brasil qué? Contra Brasil sí, por lo menos ¿Por va a qué? jugar local y va a entrar a ganar, pues no. Ahí más complicado. ¿Tú vas a poner línea de 5, pues papá? Y los dos casos son línea de 5. Ah, entonces quieres jugar con 5 centrales nomás ya, 4 centrales. ¿Por qué? 3 centrales y carrilero estamos hablando. Y sí, pero y Alan, con Alan vos te ¿Y qué convences. Gustavo Velázquez no es carrilero? Sí, pero se va a sacrificar, va a hacer el mayor esfuerzo. Entonces pongamos 5 centrales. No, Y 4 si sí, no- pero 5 no. Bah, entonces Arzamendi, sí. yo con Arzamendi y Blas sí pero Alan no sé. Cote que vos dijiste, Cotilla, que hizo buen clásico, que subía muy bien. ¿Verdad? Que es un lateral que siempre te llega, que te... ¿Quién? Y Alan. Contra Sol yo lo vi, por lo que vi, bien. Pero no hizo tampoco un mal clásico. No. Está en levantar, está repuntando. Siempre tuvo otros aspectos, Ahora, Alan. vos me da a elegir a mí.
Iván Ramírez hoy en día, o Alan Benítez, yo te digo Alan Benítez. Alan Benítez, sí. Ahora Olmedo, Alan Benítez, Olmedo todavía no tiene experiencia, está empezando, él se está adaptando a una posición y le gana a Alan todavía. Sí. Ahora, ¿por qué no pensar? Ahora me decís Raúl Cáceres, el Raúl Cáceres que nosotros lo tuvimos acá en Guaranito, lo demás yo digo Raúl tiene sí más alma de carrilero, pero no sé si está siendo considerado o no, después no tenemos. Bueno. Después no hay, y Velázquez carrilero no es. El viernes la lista del exterior y la del plano local. Entre jueves y viernes de la siguiente semana. Robert, y ya volvemos con Ernesto para hablar de Cerro. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Muy bien, estamos de vuelta, 13:17. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes. El saludo para vos, aquí todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Totalita, la audiencia Mega TV. Bueno, ¿cómo va la expectativa para Encarnación, el partido de Cerro con Tacuarí? ¿Qué novedades tenés? Sí, totalmente. Cerro Porteño que vuelve a trabajar esta tarde. 17 horas estará activando Cerro Porteño y donde vamos a tener la posibilidad nuevamente de mirar 20 minutos que normalmente siempre son 30, Luis Enrique. Así que va a servir mucho para ir viendo cómo están los lesionados. Y justamente me quiero detener en eso porque hoy solamente tanto ustedes como el hincha de Cerro también quieren saber cuál es la situación de Cecilio Domínguez. Hoy volví a consultar
me dicen de que estaría aproximadamente en 2 semanas, Luis Enrique, reitero. En cuanto a la planificación de la recuperación, está en un 100%, así que todo encaminado para que Cecilio Domínguez, digo bien, muy pronto esté nuevamente a las órdenes del profesor Manolo Jiménez. Bueno, es una buena noticia para la gente de Cerro Porteño. ¿Él ya va a tener alta médica entonces? Dentro de 2 semanas aproximadamente, 2 semanas. Yo creo que para la segunda rueda él ya va a estar en un 100%. Entendí mal, pensé que era algo más cercano, pero 2 semanas equivale a un poquito más todavía, porque en 2 semanas recién podrá tener alta médica y para que vaya tomando el ritmo, la parte física. Y 20 días más, bro. Le va a llevar otros 20 días, sí. No es fácil. O sea, ya no podrá jugar antes de la eliminatoria. Recién después a la vuelta de la eliminatoria. Sí. ¿La eliminatoria habrá o no pausa? Sí, hay. Sí, hay. Entonces... Por eso se hace el adelantamiento. Bueno, Ernesto, ¿y otra cosa? Sí, el sábado finalmente va a estar viajando Cerro Porteño, Luis Enrique, porque va a ser vuelo charter. Vuelo charter Cerro Porteño va a ir a Posadas ese día sábado. De allí van a la ciudad de Encarnación. Así que vuelo charter Cerro Porteño. El viaje va a ser el sábado por la mañana, por lo que va a ser el partido por la noche ante el cuadro de Tacuarí. Así que en la era Manolo Jiménez no hay bus, no hay viaje en tierra, Luis Enrique. Así que vuelo charter para Cerro Porteño, que primeramente va a Posadas y de allí pasa a Encarnación para el encuentro del día sábado ante Tacuarí. Mira vos, un charter internacional. Asunción, Posada, Argentina, y después pasan el puente por tierra. En el día del partido. En el día del partido, mira vos. Lo he visto muy religioso a Cecilio en su Instagram. ¿Te fijaste? ¿Llegaste a ver, Ernesto? Sí, bastante. Vos sabés, Luis Enrique, que hace un tiempito está con él Cecilio Domínguez. Realmente, en ese sentido, me parece que hace un año y algo que llegó a Cerro Porteño, Cecilio, al menos en ese sentido, está muy activo también con lo que está comentando Luis Enrique. Quédate, vamos a escuchar un poco. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Bueno, dale. Excelente. Cecilio Domínguez, mira vos. ¿Cómo? Sí, ya sé. Por eso, vamos a hacer la averiguación correspondiente después. No quiero agregar algo. No sé si él sigue en la religión católica o se convirtió al evangelio, ¿verdad? Pero es positivo. Todo es muy positivo. Es positivo. Es muy positivo. El que le busca a Dios siempre es lo más lindo, lo más positivo. Busca el apoyo del Señor, del Todopoderoso. Bueno, volvemos a la parte futbolística de Cerro Porteño. Otro dato positivo. Sí. Ayer ya lo adelantamos, justamente Jotita también comentaba esto, pero ya de manera oficial, porque hoy por la mañana estuve conversando con un integrante del cuerpo médico, digo bien, Robert Pili Mota, totalmente disponible para el encuentro de fin de semana en la Encarnación, así que me parece que es el hombre apuntado en ser uno de los cambios en ese medio campo de Cerro Porteño. Entonces, así como se da la situación, ¿Cerro podría repetir equipo o va a tener cambios? Cotita me dice ya que con un gesto que no va a tener cambio. ¿Va a tener cambio Cerro? Sí. Va a tener cambio Cerro. Va a tener un cambio obligado. ¿Y Enzo no va a jugar? Ah, sí, lo de Enzo, sí. Lo de Enzo. ¿Qué es lo último? Después yo creo que repite el equipo. ¿Qué es lo último de Enzo? Enzo, tal cual. Ayer lo mencionamos. 2 meses va a estar fuera de la cancha. Ya inclusive me animo a decir que es oficialmente porque ya ayer también tuvieron a mano los estudios correspondientes y Enzo Jiménez va a estar fuera de la cancha 2 meses aproximadamente. 2 meses, qué pena, porque él está venciendo su contrato también. ¿Luis Enrique? Sí. Sí, y lo que más bronca dio a Enzo, y esto lo digo porque pude conversar en privado también con el propio jugador cuando llegaba al sanatorio, es que el contrato de Enzo en Cerro termina a fin de año. Inclusive ya hubo una pequeña conversación para ver la manera de renovar nuevamente, porque hoy Enzo sabemos que en la posición donde estaba jugando cumplió,
inclusive el hincha Cerro Porteño como que se olvidó también de Enzo en cuanto a las críticas, y es lo que también le dio un poco de bronca con esta lesión que lastimosamente lo va a dejar fuera de las canchas 2 meses, y ahora hay que ver qué va a pasar con la renovación o no de Enzo Jiménez, que reitero, su contrato termina a fin de año en Cerro Porteño. ¿Y quién crees que lo va a sustituir a Enzo, Ernesto? Robert Pidi Gamota, Tano. ¿Sí? Si se recupera el dolor. Sí, yo creo que está Robert Pidi Gamota para volver al equipo titular. Pero si se recupera el dolor, dice, ¿cómo está eso? Mejorando. ¿Mejorando? Sí, es lo que mencionaba. Al menos de lo que yo averigüé, ya no tiene dolor y está a disposición para el encuentro del fin de semana. Pero no fue la primera opción de Manolo en el cambio en el Clásico. Pasa que no estaba en un 100% Tano para arrancar el vamos. No y eso se terminó lesionando muy temprano. Sí, no lesionado, o sea, no del problema del tendón. El problema del tendón ya pasó. Claro, el golpe. El tema cardiovascular. Manolo entendió que él no iba a aguantar jugar 85 minutos, porque eso se lesionó a los 5. Sí. Y ponerlo a Piri Gamota, al final lo iba a terminar cambiando otra vez, seguramente, en los últimos 10 minutos de partido. Pero eso no quita de que Viera es muy considerado por Manolo, ¿eh? Sí, volvió a ser fue el primer cambio. Le encanta al técnico de Cerro. Y vos sabés que no entró bien al partido, Wilder. Le hizo el pasaguayo, pero después me parece que no entró bien al partido. Bueno, ¿qué más tenemos, Ernesto? Y entonces hoy 17 horas vamos a estar mirando el entrenamiento, Luis Enrique, y hay una lista extensa de jugadores que terminan su contrato también en Cerro Porteño. Voy a ir chequeando uno a uno, pero ya mencionó lo de Enzo Jiménez, también lo de Eduardo Brock, del mismo Diego Churín, que son jugadores de mucha experiencia, quienes terminan su contrato este diciembre, y veo muy difícil que puedan continuar con el equipo azulgrano. Y yo no sé si va a continuar Churín y si continuará Brock tampoco. O sea, lo más probable es que no. Yo veo difícil. Sí. Bueno, dale, Ernesto, gracias. Dale, Luis Enrique, ¿me permitís mandar un saludo? Sí, cómo no. Sí, un saludo a mi cuñado Nelson Gómez y para los muchachos de los Yatus, equipo de fútbol torneo interno del Ministerio de Urbanismo. Vos sabés que son fanáticos de deporte total allí en ese ministerio, Luis Enrique, nos observan siempre. Hoy no está el ídolo de los muchachos allí, pero seguramente el profe lo estará observando y siempre están presentes y observando deporte total allí en el ministerio, Luis Enrique. Ah, aquí en el ministerio. ¿Está en el ministerio o ahora? No, los muchachos nos están observando allí. Se fue a pagar algo, se fue. Gracias, Ernesto. Dale, señor, un abrazo para todos. ¿Y el viejo y peludo Olimpia? Empiezo por lo que venía mencionando Ernesto. El partido de Tacuarí Olimpia está pactado para el jueves en Encarnación. Eso está prácticamente descartado. ¿Se juega en Asunción o en Villaliza? Se estaría jugando en Villaliza. Es cuestión que la gente de Tacuarí también vaya informando, porque la intención de Tacuarí inicialmente era jugar el sábado, jugar el jueves en Encarnación, y Olimpia automáticamente jugar ese jueves en Encarnación y jugar ese domingo frente al 2 de mayo también en Encarnación, completar la serie. Quedarse no vaya. Quedarse, porque dadas las circunstancias, pero reitero, esto a confirmar seguramente en las próximas horas también la gente de Tacuarí, que va a estar oficializando ese cambio de escenario. Porque a nosotros tenemos la información de que Ato, que nos contó que ya hay 1.500 entradas vendidas para el partido de Tacuarí Cerro, que mantiene que Tacuarí Olimpia jueguen en Encarnación también. No, acá juegan. No, a priori estaban los dos partidos en Encarnación. Era la intención de Tacuarí. ¿Y se va a jugar acá? Y me corrijo, perdón. Sí. Perdón que te pise, Gustavito. Me corrijo. Se va a jugar acá. Y va a organizar el mismo que tiene los derechos, que es la empresa de Ato Ojeda. Ato Ojeda. Y va por ese camino. Está confirmado, se va a jugar acá. Es la información que teníamos, entonces... No, te digo acá en Asunción, o puede ser acá en Villaliza. En Villalles no puede... No. No puede ir no está Olimpia. habilitado. No está habilitado para Olimpia, Cerro y creo que el Luqueño. No está habilitado. Todavía no cumple cierto requisito. Entonces, ese partido, empiezo nomás siguiendo perfecto. la situación. Con respecto a Ale Franco, buena noticia en el sentido de que felizmente no hay una rotura de la lesión. Eso va a ser... Él está trabajando de manera diferenciada. Podría estar a consideración de Martín Palermo, pero me queda esa duda si lo va a arriesgar. Hay un dolor importante que va a tener que convivir Ale Franco en la parte de la zona del tendón rotuliano.
y va a tener que convivir. Pero para este fin de semana no sé si Martín Palermo lo quiere arriesgar, lo podría guardar teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se viene sucesivamente. Es este partido frente a Meliano, que para Olimpia es tan importante porque decía Martín Palermo, romper una racha. No le encontraba el término necesario para decir cómo ganarle a Meliano. Y le vamos a ganar a Meliano, dijo. Después se le vino en la memoria, pero vamos a romper una racha. Queremos romper una racha, decía Martín Palermo. Se viene el partido frente a Deportiva Meliano, luego se viene Tacuarí y se viene 2 de mayo. Estamos hablando otra vez de 9 puntos que para Olimpia lo puede apuntalar a este objetivo que tiene el equipo de Martín Palermo. ¿Va a repetir equipo? No. Yo creo que lo va a hacer descansar a Ale Franco. Por más que él médicamente está habilitado para jugar, lo va a dejar, va a esperar que esté por lo menos en un 90-95%. ¿Va a jugar Marcos Gómez? Va a jugar Marcos Gómez. Podría ser la única modificación. Con la buena noticia también, y agrego esto, la presencia de Derlis González ya de manera normal, ya está trabajando de manera normal Alberto Espíndola y ya está trabajando de manera normal Brian Montenegro. Crece el plantel, crece lo que tiene hoy en día el panorama Martín Palermo con respecto a ir armando sus planteles para lo que queda de esta primera parte del campeonato. ¿Algo más? Nada más. El equipo Olimpia que está trabajando, vamos a ver, expectante siempre a lo que pueda llegar a ocurrir. El presidente, así como están las cosas, podría estar de viaje en estos días, pero luego lo más rápido posible para retornar. Hay que recordar que el partido frente a Sportiva Meliano se va a jugar en el Arsenio Erico. Sí, claro. En el Arsenio Erico. Sí, ahí va a jugar Olimpia. Olimpia va a ser de local en el Arsenio Erico. En Cancha Nacional. En Cancha Nacional. En Barrio Obrero. En Barrio Obrero. Exactamente. Algo nomás de lo que puntualizaste recién sobre el partido del domingo. Gaudos, suficiente. Sabemos que Ameliano está en doble competencia y va a tener partido con libertad definiendo si pasa o no y sigue en la Sudamericana. Tendrá obviamente ese desgaste mayor. Nosotros tenemos toda la semana larga para trabajar y saber que también después va a venir una semana de 9 puntos que va a ser importante tratar de, ojalá, repetir lo que fue la semana pasada. Así que con Ameliano siempre hay que tener recuadros, pero siempre como se dice, cuando las cosas uno no puede conseguirla, bueno, ¿qué le vamos a ganar a Ameliano? Yo quería decir la raya quería decir. Está bien lo que dijo Martín Palermo. Gracias, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información. Pausa y ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Del 20 al 24 de agosto, acércate a la feria 0 kilómetros de Comecipar, con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11:30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 kilómetro con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información contacta al WhatsApp 021 248 8000. Comecipar, tu mejor opción.
Dani Troche, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo y Deporte Total, por supuesto, también a toda la gente de Mega TV, Luis Enrique. Bueno, ¿qué hay por la Academia, por Nacional? Bueno, la Academia que se está preparando para su partido de este fin de semana. Ya necesita sumar de a 3 el equipo de Víctor Bernay. Hay que ver, yo estuve averiguando esta mañana el tema de los lesionados, especialmente el tema el tema de Diego Duarte, y me dijeron que es muy probable que ya para este fin de semana. Igual se le va a hacer una prueba, igual que a Bailón, le meto a los dos en la misma bolsa, pero creo que lo de Diego Duarte es un poco más factible. Y también es un poco más, digamos, de peso por el tema de que es titular cada vez que está bien Diego Duarte, el goleador que tiene hoy por hoy Nacional. Así que, perdón, nosotros averiguando un poquito, tenemos el dato de que es muy probable que Diego Duarte por lo menos esté a disposición este fin de semana, Luis Enrique. Bueno, el Guaraní, no sé si hay algo más que agregar de Guaraní, porque ya hablamos casi media hora con el goleador. Y jugó ayer nomás. Así que, ¿qué te vamos a apretar? No, nada más que, por más de que sea Copa Paraguay, ya hablaron ustedes mucho allí en la mesa, pero por más de que sea Copa Paraguay, yo creo que era una victoria que necesitaba el cuadro legendario, pese a lo que fue el rival, con mucho respeto, y vos sabés que también a mí me gusta mucho cómo se dio el partido, porque Guaraní en ningún momento sacó el pie del acelerador, así que en ese sentido también demostró respeto por el rival, entre comillas, y también se dio un partido de esa manera. Entró Walter encendido y un Alan Pereira que también cuando entró y la que tuvo la mandó a Guaraní. Así que lo positivo para Guaraní, sus delanteros marcaron, que yo creo que es la gran nota para Francisco Arce. Allí seguramente ya tiene todo eso agendado él, porque sus delanteros mojaron, así que es lo positivo también, aparte del resultado y de pasar de fase, lo positivo también de la jornada para Guaraní, que dicho sea de paso, y otra vez repitiendo, ya hablaron ustedes más que suficiente del cuadro legendario el día de hoy. Y felicitar al equipo Unión de Pibehuí, que trajo mucha gente, vino mucha gente. Vos sabés que 800 personas aproximadamente. No, fue vinieron. Fue sensacional. Sí, muchos ómnibus afuera cuando terminó el partido, muchos ómnibus desde Pibehuí, realmente una fiesta aparte. La bandita, una destacada actuación. Yo creo que lo mejor que tuvo el equipo fue su hinchada ayer, la bandita de Pibehuí, sinceramente, desde que empezó, antes incluso, hasta 10 minutos terminado el partido, todavía seguían tocando los muchachos. Es un clásico del fútbol del interior, es algo normal en el interior lo de la bandita, y cumplió la Unión de Pibehuí, así que un saludo grande a la familia de esta institución y a toda la ciudad de Pibehuí. Gracias, Dani. Dale, señor, gran abrazo para todos. A Laila Sanabria, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, ¿cómo está usted? Bien, espectacular, muy bien. ¿Ya descansó después de su cumpleaños? Descansé ayer durante todo el día. Bueno. Descansé ayer. Justo y necesario con cada invitado que tuvo, me imagino ahí. Fue impresionante el cumpleaños de Laila. Muchos colegas. Agradecerle a los que se fueron, y los que no se fueron están en capilla, Luis Enrique, y tienen usted unos cuantos en mesa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿y Luqueño? Bueno, el Sportivo Luqueño, que ya trabaja pensando en Trinidense, el encuentro finalmente se juega en el Luis Alfonso Yanni, se juega ahí, y bueno, vamos a ver qué tal le va al Sportivo Luqueño, que podría tener 2 bajas, Luis Enrique. Hablo de Otálvaro, que está con una pequeña inflamación en el aductor, tiene 3 a 4 días de fisioterapia, vamos a ver si llega o no para ese encuentro. Como también hablo de Alexis Villalba, que tiene un pequeño desgarro en el aductor, vamos a ver cuántas semanas, tiene entre 2 a 3 semanas de reposo. Entonces serían las 2 bajas del Sportivo Luqueño, pero sí se aguarda que pueda llegar para este encuentro Sergio Otálvaro. Y bueno, repetiría el mismo equipo el profe Julio Cáceres con Alfredo Aguilar en el arco. En la defensa, si todo va bien, vuelve Otálvaro o de repente lo reemplaza Rodi Ferreira. En el centro estaría Pablo Aguilar, y bueno, ahí
tiene varias opciones que puede ir hilando el profe, lo tiene a Adrián Brizuela, lo tiene a Alan Ledesma, como también lo tiene a José Leguizamón. Y por izquierda estaría Matías Suárez. En el medio sector vuelven de vuelta Aldo Parra, Jorge Mendoza, Rubén Ríos, por izquierda Iván Torres, y bueno, en el medio, un poquito más adelante, Guillermo Auche, y solo el Conejo Benítez en la delantera. Perfecto, Alaila. ¿Quedó algo más ahí por la República? Nada más aguardando ya la comunicación oficial también de parte de Trinidense en cuanto a ventas de entradas para los hinchas del Sportivo Luqueño, como también para la gente trinidense. Trinidense que de repente está con una baja muy importante como es lo de Marcos Riveros. Vamos a ver qué equipo hoy prepara el profe José Arrúa para este encuentro. Marcos que está con una hinchazón en el tobillo y bueno, le está costando recuperarse en ese sector. Gracias, Laila. El saludo a la audiencia. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Tano? Pronta recuperación para el profe Benicio. El 2 de mayo, lo último que escuché del equipo de Felipe Jiménez es que también quiere repetir equipo. No, es habitual eso en Felipe Jiménez. En Felipe Jiménez no es habitual, pero es habitual. Siempre cambia. Siempre, parece que planifica cada partido el puntero. Sí, y trata también, me parece, no mantenerlo todo feliz, porque tampoco es un parque de diversiones, ¿verdad? Pero trata de darle oportunidades a varios jugadores, ¿verdad? Sí. 13, 14, 15 jugadores pero están ahí. A lo mejor no es solo darle oportunidad, a lo mejor es un poco su estilo también de las cargas, manejar un poco eso, porque es un equipo que tiene mucho despliegue físico por su manera de jugar. Sí, cambia. Del medio para adelante suele mover. Único puntero del campeonato el 2 de mayo de Pedro Juan. Bueno, a ver qué dice la gente, pendejo. Comenzamos con los audios. Como siempre, ustedes no ponen mi audio, ¿verdad? Claro, porque yo soy la leyenda, ¿verdad? Enrique Luis le utilizó que yo estoy registrado, ¿verdad? Para llamarle así a este profesor. Y lo que quiero decir es que se preparen nomás la colita de los de Olimpia, Cerro, volvió Garnero, el verdadero mister del fútbol paraguayo. No como ustedes que le dicen mister a este Manolo Coño. Otro audio. Tuvo que volver Garnero para que vuelva Rodrigo. Que volviera la leyenda. Audio. Buenas tardes, señores de la mesa. Días pasados comentaron sobre la verba que tiene Alfaro, sobre la oratoria que tiene Alfaro, lo bien que habla Alfaro. Si es por eso nomás, entonces tenemos que llevarle también a la selección a Benicio, a Pablo Neruda, a García Márquez. El tema es ahí los jugadores. Jugadores es el problema, no técnico. Gracias. Tengo tanta ganas de responderle, me voy a callar. ¿Qué tal, los señores? Escuché bien, Alan Benítez no tiene suplente. En teoría, bueno, su suplente natural es Alan Núñez, que yo no sé por qué el Manolo no le da oportunidad. De hecho, este partido el fin de semana es perfecto para darle minutos. No te digo titular, pero tenerlo suplente y después en el segundo tiempo darle 10, 15 minutos. Ese es un muchacho que junto con León de la cantera, dos muy buenos laterales. Y espero más que Alfaro no le convoque a Richard Sánchez. Un abonado en la selección, porque cada técnico le convocó, no sé para qué, no aportó un carajo. Otro audio. Buenas tardes, Deporte Total, ahí va la gente. No, ¿en dónde ven mando? Hay una huerta. No, ese que está detrás de la cancha del Estaco no era huerta, era un tacamarcito. Pero bebé, oye, yo estoy repollo, pero mi vecino de cada perro, y me viven de ahí que tuve con la gallina, van de cureciquero, bebé, abrázale, superan ahí, que yo no estoy bebé. Yo de mi taller tuve, o sea que hay copero, me iba a retirar a vivir ahí la subsistencia. Y yo conozco bien la cancha del Estaco, muchos jugadores les conocí ahí en aquella época, ¿verdad? A los hermanos Cabañas, Juan de Rosa, Darío Cabañas, José Félix Orrego, Sebastián Fleta, César Cabrera, Fernando López, un montón de jugadores le conocí ahí. Y yo mi escuela era la Escuela República de Cuba, sí, ahí yo terminé mi primaria. Era para eso, señor, mi salud y mi respeto. No, muchas gracias, señor. Recordando y
confirmando que era una huerta solamente para repollo, y era verdad. A mí me tocó ver de chico. A mí me tocó ver de chico. Me iba, ahí al lado estaba la comisaría novena, al otro lado de la vía férrea, y al costado de la muralla tenía su cancha de fútbol de salón de asfalto, de capa asfáltica, la cancha de fútbol de salón de la comisaría. Y nos íbamos a jugar ahí en esa pista, y vos se iba la pelota, miraba ahí y veía el repollo, solamente el repollo. En esa cancha ocurre literalmente dejar la piel por la camiseta. No, sí, pero en el interior también había ese tipo de cancha. Sí. Pero antes que se hiciera el polideportivo, había una cancha de asfalto. ¿De asfalto? En ese lugar. Sí, señor. Donde se hizo el polideportivo. Sí, señor. Vamos contigo, Robert. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado, y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, un detalle importante. La fecha esta vez comienza el viernes. Viernes hay partido por... ¿Cómo? No entiendo, Gustavito, si me hablas Se ahí juega jueves y viernes. Sí, Gustavo. Viernes. Para Paraguay es el viernes. Un día antes. Sí, nos saca un día de recuperación. Yo pensé que era un error, porque nunca jugamos viernes nosotros. No, jueves era siempre. Siempre jueves y martes, ¿verdad? Y esta vez nos saca un día de recuperación para el partido del martes. Gustavito me dice un día más de trabajo. No, yo prefiero un día más de descanso, Gustavito, porque yo prefiero un día más de descanso. Tiene viaje, partido de visitante, viaje de vuelta. Y un día menos de descanso. Si ganamos, está todo bien. No va a ser un día menos. Pero si no va nada. Y aparte por la característica de los dos partidos, en especial contra Uruguay, ese partido hay que mojar la camiseta. Y le va a obligar al Alfaro a hacer más cambios de lo habitual probablemente. Y a mí me dicen que Cacu, Romero y Balbuena están convocados, están en la lista para ser convocados por Alfaro, y ellos están llegando entre martes. ¿Quién? ¿Cacu y? Cacu y Balbuena. Y llegan recién el martes. Bueno, van a comenzar a entrenar miércoles. Él lo dirigió. Se viaja para jugar. A Cacu. Sí, le dirigió a Cacu. Lo conoce perfectamente. Bueno, ¿qué dice la gente? Escuchamos. Lo que le falta a Cecilio Domínguez como a Iturbe es justamente eso, carácter, personalidad, volver a ser viril y no este chulinismo religioso. Audio. ¿Qué tal, muchachos? Gustavito ayer dio una información tergiversada, porque él pues está con la idea de que en Barrio Obrero hay más olimpistas que cerristas, y encima el domingo le hicieron una entrevista a un señor que vive frente de la olla, ¿verdad? Y se tomó eso, ¿verdad? Pero él se olvida que en esa misma entrevista ese mismo señor dijo que él era el único olimpista en toda la cuadra. Gustavito, o sea, tergiversada la información, no cuenta todo. El turno de Gustavito. Sí, es tu turno. Uno ahí, en esa cuadra. Ahí. Audio. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Alcaraz metió goles a un equipo de Cordillera que no se acordamos el nombre y ya le quieren enviar a la selección. Pero ahí pues está el problema también en el periodismo. El 750. El problema está en que no sabes escuchar. Ese es el problema. El problema es que no saben escuchar y que no saben interpretar lo que escuchan. Si vos le vas a convocar al Alcaraz porque hizo 4 goles ayer, te estás equivocando, porque hablamos de los Juegos Olímpicos, que fue mucho antes de los 4 goles que hizo ayer. Hay que prestar un poquito de atención y concentración nomás. El 751 dice, buenas tardes, gente. ¿Qué pasó de Bruno Valdés? Dice. Está lesionado. Justamente ayer o anteayer tocamos el tema del... Sí,
Está realizando Está en trabajo en el recuperación. gimnasio. Está en recuperación. Cruzado tuvo. Cruzado. Audio. Buenas, ¿qué tal, muchachos? Para ese carrilero de línea 5, Roy Ferreira, apúntenle, máquina juega ese. Para esa alineación es Rodi Ferreira el hombre ideal. A mí no me está desagradando cómo está jugando Miller Mareco. Viene otro mensaje, dice: buenas tardes, Luis Enrique. Soy de Alfonso Central de Caraguatá. Esportivo Alfonso Loma. Loma I, no, es de los Yambay. Dice: los Yambay tienen un equipo en Alfonso Tranquera. Liga de San José Obrero. Alfonso Tranquera. Gracias por el dato. Sí, señor. Alfonso Tranquera, este es otro. Audio. Enrique, ¿por qué no habla de logo Lazo, o sea, de Encarnación del lunes? Si iba a ser de Asunción y eso, de otro lado de por ahí, sí, no iba a terminar mal logo Lazo, esto y aquello, ya ni una palabra de Encarnación no dijeron. Pasamos ayer. Pasamos los goles. Audio. Hola, buenas tardes. Quería nomás mencionar algo que nadie dijo. La gran camita que le hicieron al técnico paraguayo de Libertad. ¿Verdad? Todos callados, nadie diciendo nada. Una vergüenza lo que le hicieron a este señor que salió para que vuelva a Garnero. Qué va. Y así está nuestro fútbol, por eso no clasificamos ni su 14 al mundial. No entiendo qué. Que le hicieron camita al técnico de Libertad. Eso dice. Audio. ¿Qué tal, muchachos? Hola, Mati, querido. Mandamos. Claro, el verdadero míster de los 4 campeonatos que amañó limpia, ¿verdad? Y comprando todos los árbitros todos los años, Libertad, por supuesto. Por eso afuera no hacen nada. 13:50, Robert. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Me dijo un oyente hace rato del tema que cómo habla bien el entrenador. Nosotros lo que dijimos es que aparte que tiene buena ver, ¿verdad? Decía, las respuestas eran con mucha lógica, ¿verdad? Eso es lo que nos dijimos, ¿verdad? Que respondía muy bien con muchas cosas. Yo también quiero, con esas cosas muy basamentadas y argumentadas que respondía, con el 30% de lo que él pueda hacer, de lo que estaba hablando, y le respondan los jugadores, no vamos a ir al Mundial. Yo quiero el 30% nomás de lo que él dijo, o cómo se expresaba de esos puntos, pero que haya una respuesta de nuestros jugadores y no vamos a ir al Mundial. Siento mucho que no nos avisó antes, nos hubiésemos ahorrado $400,000, nos le sacamos a Garnero y... ¿Y qué hacíamos? Y seguíamos con él, si el problema no es el técnico. ¿Verdad? Fácil. Y aparte ustedes ni analizan la actualidad. Claro. Y en la actualidad lo que tienen es las palabras de Alfaro. Después van a analizar las palabras de Alfaro con rendimiento. Exactamente. Y ahora lo que hay es eso. Por eso le decía, con el 30% de lo que dice Alfaro, cómo se expresa, que se expresa con mucha lógica, y una respuesta a los jugadores nos vamos a clasificar. 30% nomás yo quiero de lo que Alfaro explicaba que los jugadores hagan, y nos vamos a meter adentro. Dale, vamos a escuchar. Audio. Qué triste se le ve hoy al programa de Deporte Total sin Benicio. Que vuelva rápido, si no, está muy triste el programa. Buenas. No sabía que él era el payaso del programa. No diga eso, por favor. Por favor, te van a matar. Buenas tardes, soy Pepe. Bueno, yo solamente quería mandarle toda la buena vibra para el profe Martínez, que se recupere pronto.
La verdad que cuando él está en el programa le hacen mucho bullying, pero cuando no está se le extraña mucho. Y fuerza, profe, y ya te queremos pronto de vuelta en la radio para hacerte el folclore nacional, que es todos los mensajes de WhatsApp dirigidos al profe. Buena onda, siempre, profe. Fuerza. Acá preguntan si ya hubo o cuándo saldría la resolución para la posible sanción de los jugadores de Uruguay, dice, por lo que pasó en la Copa América. Y no hay todavía... No hay nada. No hay nada. Y no sé si va a haber también. Y falta muy poco para el partido. Falta poco. ¿Otro audio? Según Luis Enrique, la cancha de Cerro es la catedral, el templo del fútbol. Ahora entiendo por qué Cerro es Virgen de Copa, porque en la catedral y en el templo están llenos de vírgenes. No. Audio. Debe la leyenda número que ya pe como bebé. Va a una pe bloquea y no más ve carruaje ve. Ni en Bahía. Va en Mister Vito. A gran aparato. Sería buena idea hacerle eso a la leyenda, pero nosotros no bloqueamos. Vos sos el único que a veces te atribuyen cosas injustamente. No, él no bloquea, él elige nomás. Calle también. Audio. Hola Luis Enrique. Escuché que volvió Rodrigo la leyenda. Sí. Cuando Rodrigo la leyenda trabajaba en Encarnación, trabajaba en una distribuidora de bebida alcohólica en Encarnación, a una cuadra y media de mi casa. Y cuando iba a jugar Olimpia venía toda puta con su cartel, con su bandera. Después escucho que andaba por Asunción, que volvió a sus pagos, ¿verdad? En tema de ley y libertad, cuando estaba en Encarnación era el más olimpista que había. Buenas, ¿cómo están? Saludos para todos. No, realmente le deseamos que se recupere pronto el profe. Y es el que brinda y el que da luz al programa. Y no sé, yo creo que otro es el payaso. Vamos a la pausa. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop, usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Bien, estamos en la última parte del programa. Gustavito, prepárate para reemplazarle al profe en el extra. Y vos, Tano, no te sientes más en el lugar del profe. Vamos a tratar de acomodarte porque... Sí, se contagia. No, porque vos porque si no vas a ser un bravo público. Para la ancha, hermano. Pronta recuperación para el profe, dice otro mensaje. No, seguro para el fin de semana va a estar listo porque tiene otro evento, así que va a estar ya sano. No, porque como el oyente dijo que lee el foquito. Sí, la luz. La luz, digo, vos sos alumbrado público. Entonces, venís y alumbrado público. Por lo visto. ¿Algo más, pendejo? Nada más. Bueno, nos reencontramos hoy con el extra junto a Gianluca, junto a Juan José, Dani, a Laila, Gustavito, todos los compañeros en el extra Deporte Total. Ya llega Mario Ferrero con Juan Fariña, Blas Barrios y la Bella Sole. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor.
expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval presenta Un instante con la mejor música paraguaya.